Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 18. DSMW 18. Aisa, ¿podemos hacer eso esta noche? ¿Ren-chan quiere quedarse a dormir? Vacilación. Definitivamente había algo raro. Aunque solo duró unos segundos, Irene captó ese cambio instantáneo en la expresión de Aisa y la forma en que su auge tembló de culpa. Normalmente, cuando Aisa escuchaba que Irene venía a dormir, sonreía de inmediato, asentía con entusiasmo y movía la cola. Estaba claro que el problema estaba en el dormitorio. Sí, ven, Ren-chan. Hace tiempo que no lo hacemos, tengo muchas ganas. Aunque Aisa finalmente aceptó a Irene, eso significaba algo completamente diferente ahora. La verdad se esconde en las sombras. El detective Rin estaba a punto de descubrirla. O eso creía Irene. Como mínimo, esperaba encontrar alguna pista en la habitación de Aisa, algún rastro de lo que había causado su transformación. Pero la realidad resultó ser la opuesta. Incluso después de recorrer cada centímetro del dormitorio de Aisa como un investigador forense, Irene no pudo encontrar una sola cosa fuera de lugar. Ren-chan, es tu turno de tirar los dados. Deja de arrastrarte ya. Exteriormente, Irene y Aisa estaban jugando a un juego de mesa mágico llamado Royal Monopoly. En realidad, Irene tenía medio cuerpo atrapado debajo de la cama, claramente sin prestar atención al juego. No te preocupes por mí, Aisa. Esta postura me da suerte. Mientras daba esa vaga excusa, Irene lanzó un dado desde debajo de la cama. Un 6 perfecto. Miles dijo, ¿cuántos 6 son ahora? Hasta Miles tuvo que admitirlo. La suerte de la pelirroja era aterradora. Quizás era más apta para las apuestas que para los duelos. Pero no importa cuánto tiempo se demoró en el juego, la misión de Irene terminó en un fracaso. No hay inconsistencias. Ni siquiera el dormitorio tenía anomalías. Empezó a dudar de sí misma. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas a todo. Y hasta el momento en que estuvo a punto de darse por vencida e ir a ducharse. ¿Qué? Ren-chan, dijiste, bañarnos juntos. Eso es, algo así como, ¿por qué no? Siempre lo hacíamos. Porque ahora las cosas son diferentes. Aisa quería decir eso, pero no encontraba las palabras. Podría parecer una habitación para dos, sin embargo ahora había alguien más. Aunque poco a poco se estaba acostumbrando a que Miles la viera en el baño, no podía dejar que su amiga de la infancia también la viera. Miles murmuró, esto realmente no es algo que quiera ver, estás actuando raro. Ambas somos chicas, ¿por qué ser tímida? Mientras Irene hablaba, ya se estaba quitando la blusa. Su vientre pálido y liso estaba completamente expuesto al aire. No, Ren-chan. Para evitar sincronizar su visión con el rompecabezas del milenio, Aisa se tapó los ojos con las manos como una doncella tímida. Uf, qué golpe. ¿De verdad es tan horrible mi cuerpo? Irene la abordó en señal de protesta, intentando apartar las manos de Aisa. Mírame a los ojos, recluso. Por favor, no lo hagas, Ren-chan. No está bien, al final, Aisa no abrió los ojos. Con firme determinación, rechazó rotundamente la oferta de Irene. Y honestamente, eso fue lo más extraño que hizo en toda la noche. De todas formas, sin importar cuánto tiempo estuviera sumergida en el baño, Irene no podía pensar en una razón por la que Aisa actuaba de manera tan extraña. Desde pequeños hasta ahora, bañarse juntos siempre había sido normal para ellos. La única conclusión a la que Irene pudo llegar fue: ¿podría ser que Aisa esté enamorada de mí? Absolutamente incorrecto. Aún así, Irene cada vez estaba más convencida. Quizás Aisa no me ve solo como una amiga, sino como un interés romántico. Por eso es tan tímida. ¿Qué hago? Al mirar a su amiga de la infancia, Aisa Yuna Carlos, con su belleza de muñeca de porcelana, Irene mentiría si dijera que no siente nada. A pesar de eso, su cariño era más fraternal. A ella le encantaba abrazar a Aisa, apretar esas suaves mejillas, sostener esas manos frescas y delicadas. Si realmente es así, ¿cómo debería responder a los sentimientos de Aisa? Pensando demasiado, con el cerebro frito, Irene se hundió más profundamente en la bañera. Ella no salió hasta que se sintió mareada y se tambaleó fuera del baño. Kia. Ren-chan, ¿por qué sales desnudo? Aisa cerró los ojos de golpe, pero no antes de que Miles pudiera ver brevemente la escena invernal. Miles pensó. Si digo que fue un accidente, nadie lo cuestionaría esta vez, ¿verdad? Irene se dejó caer en la cama de Aisa, todavía mareada, y levantó el pulgar temblorosamente. Estoy bien.
Solo necesito descansar un poco. Báñate, Aisa. Vale, pero recuerda ponerte ropa después, ¿entendido? Los pijamas están en mi armario. Sírvete. Solo prométeme que te los pondrás. Sin manchas. Sí, definitivamente está enamorada de mí. Incluso después de casi desmayarse, Irene todavía no se había dado cuenta de lo equivocada que estaba. Acostada en la cama, recuperándose lentamente de su mareo, inclinó la cabeza y notó el deck de Aisa junto a la almohada. Irene se había batido en duelo contra los monstruos débiles de Aisa innumerables veces desde su infancia. Conocía el deck como la palma de su mano. Al menos, antes de la batalla con Kevin. Impulsada por la curiosidad, cogió el deck, desnudo, y empezó a hojearlo. Ya lo veo, así que eso fue lo que pasó. Mientras examinaba las cartas, la claridad comenzó a regresar a la expresión aturdida de Irene. Aisa realmente se ha vuelto más fuerte, tan fuerte que incluso a mí me sorprendió. Entonces, ¿por qué he estado agonizando por todo esto como un tonto? Todos crecemos. Todos cambiamos. Incluso su mejor amiga, Aisa Carlos, no fue la excepción. Si sigo deprimida, podría superarme sin darme cuenta. No puedo permitirlo. Al fin y al cabo, hicimos una promesa de niños. Se suponía que yo sería su héroe. Si Aisa se hubiera retirado, Irene habría planeado seguirla. La familia Austin tenía 3 hermanos mayores. Perder a un duelista no importaría. Pero ahora que Aisa se había quedado, Irene sabía que ya no podía aflojar más. Dejó el deck, todavía sin una respuesta definitiva, aunque sintiendo que había encontrado algo bastante cercano. Y como si el destino mismo la hubiera escuchado y la prueba práctica de duelo del viernes de esta semana estaba programada. Aisa Yuna Carlos vs Irene Austin. Si quieres apoyar, considera Patreon y lee los capítulos avanzados. Tu apoyo mantiene viva esta serie. Patreon.com/redstl comentario 2 comentario. Votar capítulo 19. DSMW 19. La prueba práctica de duelo del viernes se desarrolló tal como el destino lo había dispuesto. Aisa contra Irene. Aunque antes de eso hubo un pequeño interludio. Todos los jueves, Fusion Academy celebra su clase regular de invocación de monstruos. Debido a que compartían un formato similar, la clase de la semana pasada fue reemplazada por el examen de convocatoria parcial. Sin embargo, esta semana se reanudó con normalidad. Por supuesto, esta vez no hubo ninguna mejora mágica lujosa proporcionada por la academia. Los estudiantes tuvieron que confiar en matrices de invocación básicas y en su propia magia para invocar monstruos de duelo desde las cartas. Era solo una clase de rutina, pero Aisa rebosaba confianza. La razón era simple. Miles. Tenerlo a su lado le dio el coraje para enfrentar lo que alguna vez más la había aterrorizado. Invocar monstruos de duelo. Esta vez, no invocaré a un solo monstruo débil. Mírame, señor Miles. El extraño y erguido auge de Aisa lo decía todo. Hablaba en serio. Y al final, realmente lo hizo. Tal como dijo, no convocó a un solo Mokei Mokei. 2 rayos de luz de invocación se encendieron y se desvanecieron, y 2 Mokei Mokei flotantes parecidos a tofu aparecieron ante ella, y luego se materializaron como cartas. Miles dijo. Felicidades, invocaste a 2 débiles. La buena noticia es que ahora tienes 3 Mokei Mokeis. ¿La mala? No tengo ni idea de qué se logra con 3 de estos. Según las reglas de Duel Monster, un deck puede incluir hasta 3 copias de la misma carta. Si quisiera, Aisa podría maximizar sus Mokei Mokeis. ¿De qué serviría eso? Era un problema que Miles debía resolver. Lo siento, el auge de Aisa se desplomó. Tal vez porque ya no contaban con la amplificación mágica de los exámenes parciales, la mayoría de los estudiantes no lograron avanzar en la clase esta semana. La señorita Erin, sin sorprenderse, fumó tranquilamente su cigarrillo mientras calificaba a todos. Sorprendentemente, la puntuación más alta no fue para Kevin Set. Y, por supuesto, tampoco para Aisa, la invocadora de 2 bloques de tofu. En cambio, fue Irene Austin, probablemente gracias a un cambio mental, quien convocó a un monstruo incluso más fuerte que el que tenía durante el examen parcial. Héroe elemental Sparkman nivel 4 Luz Guerrero AT 1600 una carta equilibrada para un nivel 4, al menos para los de primer año. Pero más que sus estadísticas, el nombre elemental héroe llamó la atención de Miles. Los mazos de héroes fueron uno de los arquetipos meta más duraderos. De hecho, cuando Miles empezó a jugar, quería empezar con héroes. Entonces también tienen cartas de héroe en el continente espiritual, ¿eh?
Suspiró mientras miraba a Aisa, que ahora estaba golpeando sus 2 tarjetas Mokey Mokey. Jeje tilde tofu aplastado. Jaja, ¿por qué el suspiro, señor Miles? Eso no fue un suspiro. Tuve hipo. ¿Las almas pueden tener hipo? Porque eres un acompañamiento demasiado bueno. Si pudiera, ¿quién no querría ser el héroe? Y al día siguiente. Debido a los impactantes resultados de la semana pasada, la prueba de duelo de primer año de esta semana atrajo a una multitud de curiosos estudiantes de segundo año. ¿Y a quién vinieron a ver? Era obvio. Aisa Yuna Carlos, la ex última clasificadora que derrotó a Kevin Seth, ¿era realmente hábil o simplemente tuvo suerte? La mayoría no pudo resistir la curiosidad. Querían ver otro duelo. Curiosamente, Irena incluso había abierto una apuesta secreta para el partido de Aisa. Como la mayoría de los estudiantes de segundo año apostaron por su derrota, las probabilidades de su victoria aumentaron. Lo que demostró que la mayoría creía que la victoria de Aisa sobre Kevin había sido una casualidad. Después de todo, ella dominó todo el partido, luego le dio la vuelta con intercambio y dragón negro de ojos rojos. Si eso fuera estrategia y no suerte, sería aterrador. No, fue solo suerte. Ley psicológica del negacionismo. Las personas tienden a negar hechos que están más allá de su comprensión. Últimamente, la pequeña Aisa se ha vuelto popular. Ahora tienes muchos fans. En el campo de duelo, Irene miró a la multitud bulliciosa y bromeó. Ren-chan, ¿estás seguro de que no están aquí para verme fracasar? Aunque seas un payaso, la popularidad es popularidad. Quizás esta sea tu oportunidad de debutar como ídolo. Yada. Rechazó a Aisa de inmediato. Centrémonos en el duelo, Ren-chan. Ah, ¿sí? ¿Un duelo serio? Al oír eso, la sonrisa de Irene se desvaneció y su mirada se volvió aguda. Aisa, ¿de verdad crees que puedes vencerme? ¿Te estás poniendo arrogante? Nunca me has vencido desde que éramos niñas, PFFT. Aferrarse a la gloria pasada es un acto de cobardes. No sabrás el resultado hasta que termine. Totalmente fuera de lugar para Aisa. Como era de esperar, en ese momento, Miles ya había tomado su cuerpo a través del rompecabezas del milenio. Irene pensó. Ahí está otra vez. Es como si fuera otra persona cuando se bate a duelo, ahora que soy yo quien la bate, esta es mi oportunidad. Necesito confirmar algo. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, se levantó la falda y sacó su deck de un estuche de cartas atado a su muslo. Miles todavía encuentra esta tendencia de pistolera en el muslo, increíblemente sugerente. Sobre todo ver a una chica como Irene hacerlo de cerca. Se sentía muy diferente a cuando usaba el cuerpo de Aisa. Aisa dijo. Señor Miles, el duelo está a punto de comenzar, ¿puede apartar la vista de los muslos de Ren-chan ahora? Tos, tos. Casi lo olvidó. Su campo de visión todavía era compartido, incluso si el control del cuerpo cambiaba. Ojos espirituales, deck equipado. Aisa Yuna Carlos, LP. 2000 Irene Austin, LP. 2000 duelo. Los ojos espirituales de Aisa se iluminaron primero. Ella tuvo el primer turno. Colocó un monstruo boca abajo en posición de defensa y luego colocó una carta mágica o de trampa. Fin del turno. Usando su habitual abridor defensivo, Miles ahora estaba completamente adaptado al estilo de duelo de lanzamiento de cartas élfico y concluyó el primer turno en 5 segundos. Después de vencer a Kevin, seguro que has añadido algunos hechizos nuevos, ¿verdad? ¡Qué ganas de verlos! Me toca robar. Irene comenzó su turno y movió su dedo, arrojando una carta de héroe al campo. Invocó en posición de ataque al héroe elemental Gnospe. Si quieres apoyar, considera Patreon y lee los capítulos avanzados. Tu apoyo mantiene viva esta serie. Patreon.com/Red comentario 1 comentario. Votar capítulo 20. DSMW 20. Héroe elemental Gnospe nivel 3 tierra planta 600 AD que en el campo de Irene apareció una flor en ciernes, que aún no había florecido del todo. Entonces Irene Austin realmente usa un dequero, reflexionó Miles, ligeramente envidioso. Vamos, Gnospe. Ataca al monstruo boca abajo de Aisa. Tras completar la invocación, la fase de batalla comenzó de inmediato. El AD de 600 del héroe elemental Gnospe no era alto. Pero Irene atacó con confianza porque conocía el deck de Aisa al dedillo. Aproximadamente la mitad de los monstruos de bajo nivel de Aisa no podrían soportar un golpe de 600 AD. Un lanzamiento de moneda. Perdiste la apuesta, Ren. Miles volteó la carta de monstruo boca abajo de Aisa para revelar su identidad. El monstruo que puse en posición de defensa es Iwite Guston.
Witheruston nivel 1 luz demonio. 1000 def de la carta volteada emergió un adorable monstruo flotante sin ATK pero con una def sólida. Con 1000 def fue suficiente para defenderse de Knospe. Recibes 400 de daño como rebote del daño de batalla. ¿Perdiste la apuesta? Estás sacando conclusiones precipitadas, Aisa. Mientras Knospe se enfrentaba a Pixie, Irene rápidamente arrojó una carta mágica de su mano. Hechizo de juego rápido. Dados elegantes. Una carta mágica de rango C. Efecto. Tira 1 dado. Todos los monstruos que controlas ganan ATK igual al resultado X100 hasta el final del turno. Sobre los dos simpáticos monstruos, un dado gigante flotaba en el aire, abrazado por un pequeño ángel. Si estamos apostando, aquí es donde realmente empieza. Dados elegantes, aumenta el poder de Knospe. Para superar los 1000 def de Witheruston, Irene necesitaba obtener al menos un 5. Miles parecía tener mejores probabilidades. Al menos, si no hubiera presenciado la absurda suerte de Irene con los dados durante el Monopoly real. Resultado. 6. No puedes vencer a un tramposo, murmuró Miles en voz baja. Los dados elegantes le otorgan al héroe elemental Knospe más 600 ATK. Héroe elemental Knospe, ATK. 600.200. Con la bendición divina, los pétalos florecientes de Knospe atravesaron al inocente Witheruston. Solo una tenue voluta de humo permaneció en el lugar donde una vez flotó el monstruo. Fin del giro. Al final de tu turno, activo mi carta de trampa colocada. Tácticas de oleada humana. Una carta trampa continua de rango C que Aisa creó usando sus puntos mágicos después de la victoria contra Kevin. Efecto de trampa continua. Durante la fase final de cada turno, invoca de modo especial desde tu deck, uno monstruo normal de nivel 2 o menor por cada monstruo tuyo destruido en batalla ese turno. Al igual que Triwig, sinergizó perfectamente con el deck de enjambre de bajo nivel de Aisa. Mientras las tácticas de ola humana permanecieran en el campo, por cada debilucho destruido en batalla ese turno, otro surgiría del deck en la fase final. Como Witheruston fue destruido este turno, puedo invocar de modo especial un monstruo normal de nivel 2 o menor desde mi deck. Miles abrió el deck de Aisa a través de los ojos espirituales y eligió al defensor más fuerte entre los débiles. Invoco especialmente en posición de defensa coronado por el Cáliz Mundial. Coronado por el Cáliz Mundial nivel 2 agua lanzador de conjuros 2100 def con unos impresionantes 2100 def para un monstruo de bajo nivel, la sacerdotisa de cabello azul y pecho plano aterrizó con delicada gracia. Esa es la misma carta que le causó problemas a Kevin. Pero, Aisa, no invocaste a este monstruo antes, ¿verdad? Con su aguda observación o quizás solo su profunda familiaridad con Aisa, Irene lo vio de inmediato. Aisa nunca había usado esa tarjeta antes. Incluso usando cartas que no tenías originalmente, has cambiado de verdad, Aisa. Aunque tiene sentido. La gente crece. Quedarse quieta solo te hace perder lo que importa. Pierde lo que importa, Miles frunció el ceño. Eso no era algo que Irene diría con alegría. Aisa dijo. Probablemente esté pensando en lo que pasó hace 8 años, solo una amiga de la infancia podría entender lo que eso significaba. Aisa le explicó a Miles. A pesar de su personalidad segura actual, Irene alguna vez había sido tímida, incluso más que Aisa. Cuando surgían problemas, a menudo se escondía detrás de la pequeña Aisa. Ese incidente y Eddie Austin. Segundo hijo de la familia Austin. El hermano que más adoraba a Irene. No importaba cuánto se portara mal, Eddie siempre lo arreglaba. Déjamelo a mí, Ren. Sin importar el peligro, la cálida sonrisa primaveral de Eddie había sido alguna vez el mayor consuelo de Irene. Y hasta ese día. Aisa, Irene y Eddie quedaron atrapados en un juego de sombras orquestado por cultistas. Para proteger a las dos chicas, Eddie arriesgó todo para enfrentarse al cultista en un duelo. Todas las naciones del continente espiritual proscriben los juegos de las sombras. Hay mucho en juego. Cada enfrentamiento en un juego de las sombras enfrenta el alma y la fuerza vital del duelista contra la destrucción. Al final, Eddie usó el botón de autodestrucción para llevarse al cultista con él. Él salvó a las niñas. Sin embargo, el daño que recibió dejó sus ojos espirituales inutilizados. Nunca más pudo batirse en duelo. Así que eso pasó. Al escuchar la historia de Aisa, Miles no pudo evitar reflexionar. Tras la alegre sonrisa de Irene se escondía un pasado pesado. Sin embargo, esa sonrisa también demostraba que no se había desesperado. Lo que vio ese día la impulsó a seguir el camino del crecimiento. Al terminar su turno, Irene sonrió. Solo avanzando y fortaleciéndote podrás proteger a quienes te importan.
Me convertiré en una heroína que protege a sus amigos y a su familia. Si quieres apoyar, considera Patreon y lee los capítulos avanzados. Tu apoyo mantiene viva esta serie. Patreon.com/Red comentario 1 comentario. Votar capítulo 21. DSMW 21. ¿Quieres convertirte en un héroe que protege a todos? Después de escuchar el pasado de Irene, Miles sintió que la belleza pelirroja que estaba frente a él era simplemente demasiado genial en ese momento. Al mismo tiempo, Miles se dio cuenta de su error anterior. En este continente espiritual, no era que pudieras convertirte en un héroe solo porque querías jugar un deck de héroe. Más bien, fueron aquellos que querían convertirse en héroes a quienes se les concedieron tarjetas de héroe. Mi turno. Roba. Inspirado por la resolución de Irene, incluso robar una carta resultó más emocionante para Miles. Prácticamente quería robar dos. Por supuesto, no importaba cuán entusiasmado estuviera, las tácticas que el deck de Aisa podía emplear no habían cambiado. Coloco un monstruo boca abajo en posición de defensa y luego coloco una carta. Fin del turno. Un set de monstruos, un set de mágicos / trampas, y el turno termina rapidísimo. Todos los espectadores ya estaban acostumbrados al estilo de juego de Aisa. Decir que era un deck de trampas infernal y que te deja sin aliento sería una exageración. Aisa ni siquiera usaba tantas cartas de trampa poderosas o peligrosas. Desde cualquier punto de vista, su estrategia era simplemente de resistencia. No había ninguna oportunidad visible para un contraataque. Incluso en su duelo contra Kevin, si no hubiera tenido la suerte de robar a Dragón Negro de Ojos Rojos para un reverso de último momento, habría sido derrotada de principio a fin. Te dije que fue suerte. De lo contrario, el desválido de la clase no habría podido vencer al mejor estudiante. Mientras tanto, los que habían apostado a que Aisa perdería en la quiniela que Irene había montado ya se mostraban con aire de suficiencia, haciendo alarde de su sabiduría y visión. Mi turno. Roba. Irene empezó su turno con un empate, y luego le dijo alegremente a su oponente: si sigues defendiendo así, nunca me vencerás, Ai-chan. Miles replicó: solo si puedes superar primero la defensa 2100 de coronado por el cáliz mundial. ¿Eh? ¿De verdad crees que no puedo abrirme paso? Jeje, entonces no me subestimes. Es hora de mostrarte a mi nuevo héroe. Después de robar su carta, Irene arrojó una carta monstruo al campo de duelo. Acompañado por un destello de luz crepitante, un genial héroe elemental descendió sobre la Academia Fusión. Invocó en posición de ataque al héroe elemental Sparkman. Héroe elemental Sparkman nivel 4 Luz Guerrero 1600 Kaisa dijo. Ese es el nuevo monstruo que Ren-chan invocó ayer. Pica pica, y hasta tiene máscara. Genial. Pero su ataque no es muy alto. No puede vencer a la sacerdotisa del cáliz mundial. Lo que significa que tienes algo que contarte, ¿verdad, Ren? Por supuesto. Sonriendo, Irene sacó una carta mágica de su mano, trazó un rayo de electricidad con ella y la arrojó hacia Sparkman en el campo. Equipa la carta mágica Spark Blaster, actívala. Equipa al héroe elemental Sparkman. El arma, totalmente fuera de lugar en este mundo de fantasía de espadas y magia, tenía un diseño rebosante de ciencia ficción futurista. Sparkman la agarró. Sin embargo, incluso después de un equipamiento exitoso, el hack de Sparkman no cambió en absoluto, lo que generó confusión entre la multitud. Esa arma parece muy potente, ¿por qué no añade ningún hack? Tampoco añade defensa. ¿Qué sentido tiene equiparlo? Cuanto más confundida estaba la multitud, más presumidas mostraba Irene, y sus labios se curvaban en una traviesa torre de triunfo. Miles dijo. Spark Blaster, la carta de equipo exclusiva de Sparkman. No aumenta las estadísticas, pero una vez equipada, te permite cambiar la posición de un monstruo oponente boca arriba. ¿Me equivoco? Ni hablar, la sonrisa de Irene se desvaneció al instante. Ai-chan, ¿de verdad sabías el efecto de la carta? Eso no tiene sentido. Spark Blaster, la supuesta carta del triunfo de Irene, era en realidad el hechizo de equipo exclusivo de Sparkman. Si no has invocado a Sparkman antes, ni siquiera deberías poder ver esta carta en el directorio de Magic. Esa era una de las reglas de creación de hechizos del continente of Spirit. Ciertos monstruos o hechizos o trampas exclusivos de la serie ni siquiera se podían ver, y mucho menos crear, a menos que primero hubieras invocado el monstruo relacionado. No había forma de que Aisa supiera lo que hacía Spark Blaster. Pero Miles era diferente. Hubo una vez en que Miles quiso usar un deck de héroe. Era imposible que no memorizara sus efectos.
incluso si Spark Blaster era una carta que la mayoría de los decks de héroe nos molestarían en incluir. Como ya conoces el efecto, supongo que no tengo opción. Irene señaló al monstruo en el campo de Aisa. Coronado por el cáliz del mundo, en posición de defensa. Cambia la posición de defensa a la de ataque de coronado por el cáliz del mundo. Fuego, chispa explosiva. Disparo trueno. Un rayo eléctrico salió disparado del cañón del arma y golpeó a la sacerdotisa de cabello azul directamente en su modesto pecho. Una oleada de voltaje hormigueante recorrió su cuerpo, dejando a la pura y adorable sacerdotisa aturdida, con la lengua afuera en una cómica expresión de Aega. Coronado por el cáliz mundial, Def. 2100 ATK. 0 Irene dijo. Aunque tiene una defensa alta de 2100, su ataque 0 es la mayor debilidad de esta carta. Forzar al monstruo de Aisa a adoptar posición de ataque, especialmente con 0 ATK, significaba que luchar contra él causaría tanto daño como un ataque directo. Acabemos con esto de un golpe. Irene arrojó inmediatamente su segunda carta mágica del turno. Arde con fuerza, mi héroe. Carta mágica H, corazón ardiente, actívala. Selecciona uno monstruo que controles. Gana 500 AK hasta el final de este turno. Si ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de batalla de penetración. Un símbolo de fuego en forma de una enorme H se materializó, transfiriendo su poder a Sparkman. Las llamas y la electricidad se entrelazaron, transformando a Sparkman en el héroe más genial que Irene había preparado jamás para un ataque final. Héroe elemental Sparkman forma ardiente. Héroe elemental Sparkman, ATK. 1600-2100 de pie en el lado opuesto del campo, Miles podía sentir el calor de las llamas a través de la suave y sensible mejilla de Aisa. Termina esto, Sparkman. Patada del jinete de llamas relámpago. Con 2100 de ataque, la patada de jinete voladora del héroe explotó directamente a través de la sacerdotisa de 0 ATK. Coronado por el cáliz mundial fue destruido. Si quieres apoyar, considera Patreon y lee los capítulos avanzados. Tu apoyo mantiene viva esta serie. Patreon.com/Red comentario 1 comentario. Votar capítulo 22. DSMW 22. El golpe de un héroe atravesó directamente el ATK 0 coronado por el cáliz mundial. Monstruo atacante contra monstruo atacante. 2100 puntos de daño de batalla. Otra victoria para mí, Ai-chan. Desde la infancia hasta ahora, cada duelo entre Irene y Aisa había terminado con la victoria de Irene. Y este no parecía ser diferente. Jajaja, paga, Irene. Los estudiantes de segundo año que habían apostado por la derrota de Aisa estaban todos sonrientes, actuando como si la fortuna les hubiera sonreído. No tan rápido. Apretando el ala ancha de su sombrero de bruja, Irene solo dejó una sonrisa misteriosa. ¿Qué hay que esperar? No me digas que intentas escabullirte, Irene. El duelo aún no ha terminado. Solo observa. Aisa, LP. 2000 ¿Qué demonios? Recibió ese golpe en posición de ataque y sus puntos de vida no bajaron ni un ápice. Al ver que el LP de Aisa seguía estable en 2000, los estudiantes de segundo año que esperaban un pago por juego se frotaron los ojos con incredulidad. En la zona de hechizos /trampas del campo de Aisa, otra carta de trampa continua había sido volteada durante la batalla entre héroe y la sacerdotisa. Carta trampa continua activada. Barrera espiritual. Mientras controlas un monstruo, no recibes daño de batalla. Una tenue barrera dorada brilló frente a Aisa. Una carta trampa de hechizos de rango C. Su poder defensivo no era rival para cartas como Negate Attack o Mirror Force en términos de protección práctica o potencial de contraataque. Las cartas de trampa continuas pueden parecer atractivas ya que permanecen en el campo, pero el efecto de barrera espiritual solo evita que Aisa reciba daño de batalla mientras controle monstruos. Si su campo fuese destruido y se produjera un ataque directo, igualmente recibiría un golpe fatal. ¿Usaste esa trampa para bloquear el daño?, dijo Irene. Debo admitirlo, Ai-chan, ahora es más difícil vencerte. Continuando la fase de batalla, dado que Sparkman no terminó las cosas de un solo golpe, el otro héroe, el héroe elemental Knospe, atacó al segundo monstruo boca abajo de Aisa. Rata volcánica nivel 2 fuego piro 500 def volteado desde la posición de defensa boca abajo, el pequeño monstruo carmesí parecido a una ardilla chilló adorablemente, pero perdió por apenas 100 puntos de defensa. Chirrido, chirrido. Coloco una carta. Fin del turno. Irene arrojó una carta mágica /trampa a su última fila y terminó su ofensiva para el turno. Y en el momento en que terminó el turno de Irene, la trampa continua de Aisa se activó nuevamente.
¿De verdad es que ahora es más difícil vencerme? Dijo Miles. Barrera espiritual de carta trampa continua, más tácticas de oleada humana de carta trampa continua, probablemente no has entendido lo que eso significa. Las tácticas de ola humana activadas durante la fase final permitieron a Aisa invocar de modo especial la misma cantidad de monstruos normales de bajo nivel que los que fueron destruidos en este turno. Como 2 de mis monstruos fueron destruidos este turno, puedo invocar de modo especial 2 más desde el deck. De ninguna manera. Los ojos redondos de Irene se abrieron de par en par. 2 cartas trampa de rango C que normalmente se pasan por alto habían creado inesperadamente una sinergia sorprendente. Con una sonrisa misteriosa bajo su sombrero de bruja, Irene dijo: la barrera espiritual evita que Aisa reciba daño mientras controla monstruos. Y las tácticas de oleada humana garantizan que tendrá monstruos. Defensa absoluta. Gritaron los de segundo año. En todos sus duelos en la Academia Fusión durante el último año y medio, ninguno había visto una táctica como esta. Irene añadió: es una estrategia que solo un deck lleno de monstruos de bajo nivel puede llevar a cabo. La técnica exclusiva de Aisa. En medio de la sorpresa de todos, Miles usó la mano de Aisa para invocar especialmente 2 monstruos desde su deck usando tácticas de ola humana. Usando tácticas de oleada humana, invoco de modo especial 2 monstruos normales de nivel 2 o menor desde el deck. 2 Mokey Mokeys. Mokey Mokey nivel 1 luz hada 100 Death como bloques de Tetris perfectamente alineados, 2 cubos con forma de tofu y caras con signos de interrogación se materializaron uno al lado del otro, flotando sobre el campo de Aisa. Aisa dijo: ¿no son estos los 2 Mokey Mokeys que invoqué ayer? Tanto Ren-chan como yo usamos monstruos completamente nuevos, ¡qué genial! Bueno, técnicamente uno era un viejo Mokey Mokey, pero parecían idénticos, así que nadie podía distinguirlos. Un muro de monstruos de bajo nivel, ¿eh? Definitivamente un fastidio, Ai-chan. ¿Pero olvidaste algo? Después de su sorpresa inicial, Irene identificó instantáneamente el principal fallo de la táctica. Las tácticas de oleada humana te permiten invocar monstruos de nivel 2 o inferior sin cesar, pero tu deck sigue teniendo un número limitado de monstruos. Sobre todo en una prueba de campo, donde solo se permiten 20 cartas, esa debilidad se hace más evidente. Mientras Irene siguiera atacando y destruyendo los monstruos de Aisa, llegaría el momento en que no quedaría ninguno en el deck. Recibir golpes no te hará ganar un duelo, Ai-chan. ¿Solo recibiendo golpes? Parece que eres tú el que no entiende lo serio que es esto, Ren. Mi turno. Desenvaina. Robando para el turno, y efectivamente, guiado por los Mokey Mokeys, Miles sacó el tercer Mokey Mokey del deck. Invoco de manera normal a mi tercer Mokey Mokey en posición de ataque y cambio a los otros 2 en el campo a posición de ataque también. Mokey Mokey, Attack. 303 Los cubos con aspecto de tofu se alinearon nuevamente. 3 Mokey Mokeys flotando en fila creaban una vista extraña y divertida a la vez. Los 3 Mokey Mokeys en posición de ataque. Bromas, Ai-chan-mi. Parecía un suicidio. Aún así, la energía confiada de Aisa hacía que incluso estos cubos aparentemente inofensivos parecieran peligrosos. No me quedaré ahí sentado sin hacer nada. Fíjense bien. Así luchan los monstruos de bajo nivel. Carta mágica de rango B. Poder triangular. Tienes que estar bromeando. Nadie que lo viera podía creerlo. ¿Quién gastaría 100 puntos mágicos en crear un hechizo de rango B solo para apoyar a los Mokey Mokeys? Si quieres apoyar, considera Patreon y lee los capítulos avanzados. Tu apoyo mantiene viva esta serie. Patreon.com/redstl comentario 1 comentario. Votar capítulo 23. DSMW 23. Tienes que estar bromeando. ¿Alguien realmente gastó 100 puntos mágicos para crear esa carta? En el momento en que el poder del triángulo de cartas mágicas llegó al campo, la multitud se sorprendió mucho por lo derrochadora que parecía la decisión de elaboración de Aisa. ¿No fue Monster Reborn lo suficientemente bueno? ¿El cilindro mágico no era lo suficientemente letal? Sin embargo, Aisa había decidido crear un hechizo destinado únicamente a fortalecer a los monstruos de bajo nivel. ¿Y acaso esta carta merecía una calificación de rango B? Nadie la había visto antes. Puede que no sean héroes ni tengan un aspecto genial, pero los débiles tienen su propia forma de luchar. Ese es el potencial que ofrece el poder triangular. Los 3 Mokey Mokeys que flotaban en el campo de duelo se reposicionaron, formando un triángulo mientras rayos de luz los unían. Normalmente ignorados como monstruos normales de nivel 1 de nivel basura, de repente se convirtieron en el centro de atención.
Explota con poder de nivel basura. Con el efecto de poder triangular, cada Mokey Mokey gana 2000 Atki Def. Mokey Mokey, Atk. 300 2300 Aisa gritó alegremente. Mokey Mokey, mis Mokey Mokey son realmente increíbles. Con un hechizo de rango B como respaldo, cada bloque de tofu ahora tenía 2300 Atk, apenas menos que los 2400 Atk del dragón negro de ojos rojos. Era una fuerza de combate prácticamente legendaria. Lo más importante es que Aisa tenía 3 Mokey Mokeys en el campo. Redondeando, básicamente son 3 dragones negros de ojos rojos. ¿Puede un monstruo de bajo nivel realmente alcanzar ese tipo de poder? La visión de mundo de todo se tambaleó. El concepto mismo de nivel basura se derrumbó. Y ese era exactamente el efecto que Miles esperaba. Cartas como cilindro mágico eran fuertes, claro, pero esa fuerza era intrínseca a la carta, no a Aisa misma. Lo más importante era cómo maximizar su singular deck de bajo nivel. Convertir monstruos normales débiles en algo formidable, diferente de las bestias de alto nivel, le convenía mucho más a Aisa que depender únicamente de poderosas cartas mágicas o de trampa. 3 monstruos con 2300 AT cada uno, Ai-chan, ¿hablas en serio? Irene nunca imaginó que unos cubos de tofu tontos y sonrientes con signos de interrogación en sus cabezas la obligarían a retroceder. Incluso con un conjunto de cartas trampa específicas de Ero en su última fila, probablemente no sería suficiente para detener este aterrador ataque de tofu. A luchar, Mokey Mokeys. Demuestren su tenacidad de primera. Declarando su fase de batalla, los 3 Mokey Mokeys agitaron sus diminutas alas con forma de orejas y cargaron hacia el campo de Irene. Irene giró a regañadientes su carta del set. Activa la carta trampa. Barrera de héroe. Si controlas un monstruo héroe elemental boca arriba, niega 1 ataque de los monstruos de tu adversario. Una trampa de defensa exclusiva de elemental héroe. Una carta de hechizo de rango C, pero que no se acerca al poder de algo como negar ataque. Incluso cuando Irene lo activó, la barrera héroe giratoria solo pudo bloquear a uno de los Mokey Mokeys. ¡Qué lástima! Sigan adelante, Mokey Mokeys. Un bloque de tofu solo fue empujado hacia la barrera héroe ya que su ataque fue negado, mientras que los otros 2 apuntaron a Sparkman y Gnospe con ataques. Sparkman, ATK. 1600 Mokey Mokey, ATK. 2300 aniquilar. El Sparkman equipado con Spark Blaster fue alcanzado por el pequeño puñetazo del extremadamente poderoso monstruo de tofu diminuto, eclipsado por un fantasma masivo y amenazante de sí mismo detrás de una pirámide. Irene, LP. 2300 Gnospe, ATK. 600 Mokey Mokey, ATK. 2300 Smash. Irene, LP. 1300 Ambos monstruos héroe elemental en el campo fueron destrozados por los Mokey Mokeys, aplastados bajo la temible serie de ataques de los cubos de tofu. Irene fue lanzada hacia atrás por la descarga de daño real y perdió 0 puntos de vida. Duelo terminado. Ganadora y Aisa Yuna Carlos. Aunque estaba igualmente aturdida por dentro, la señorita Erin, con el cigarrillo apretado entre los dientes, hizo todo lo posible por mantener la calma. Si actuara sorprendida cada semana por los resultados del examen práctico de Aisa Carlos, perdería toda credibilidad como maestra de aula. Jajajajajajaja, el equipo de segundo año se llenó de la risa de Irene tras su apuesta exitosa. Ahora que el duelo terminó, supongo que no tengo que pagar. Tumbada en el suelo del campo de duelo como una estrella de mar caída, Irene comenzó a murmurar para sí misma. ¿Qué acaba de pasar? De hecho, perdí contra Ai-chan. Es la primera vez, nunca había perdido un duelo contra ella, no, esto no puede estar pasando. Algo no está bien. Aunque perdió el duelo, la experiencia acercó a Irene un paso más a la verdad. Una vez eliminadas todas las explicaciones imposibles, lo que quede, por increíble que parezca, debe ser la verdad. Kevin, por otro lado, no era tan perspicaz. A partir de este duelo, pareció llegar a una verdad diferente. Como sospechaba Aisa Yuna Carlos no es como esas chicas tontas y molestas. Es mi rival predestinada. Esta vez, no fue una táctica de intercambio, sino una victoria completa utilizando los monstruos de bajo nivel de Aisa para aplastar a los héroes elementales. Para Kevin Seth, eso lo dejó claro. La fortaleza de Aisa no era solo suerte. Tengo que encontrar la manera de acercarme a ella, mi predestinada rival. Tras confirmar por primera vez en su vida que le interesaba una chica, Kevin sintió que se le abría una puerta a un mundo completamente nuevo. Quería saber más sobre Aisa Carlos. Y así, Kevin no pudo esperar.
En cuanto terminó el duelo, caminó directo hacia arriba. Aisha, espera. Kevin dio un paso adelante y levantó la mano. Intercambio de almas. Como prometió, Miles le devolvió el control del cuerpo a Aisha justo después del duelo. ¿Ah? ¿Qué pasa, Kevin? No, y la mano extendida de Kevin se congeló torpemente en el aire. Nada. Retirando su mano, Kevin volvió a caer en la confusión. ¿Por qué? Durante el duelo, había estado tan seguro. Pero ahora, la Aisha que tenía delante parecía simplemente otra chica tonta de la academia. Ese sentimiento de rivalidad destinada ya había desaparecido. Si quieres apoyar, considera Patreon y lee los capítulos avanzados. Tu apoyo mantiene viva esta serie. Patreon.com/Red comentario 4 comentario votar capítulo 24. DSMW 24. Ai-chan, ¿no crees que ya es hora de que me digas la verdad? Si no, recurriré a la fuerza. No puedes, Ren. Como ser humano, no puedes hacer algo así. Las axilas suaves y pálidas de Aisha quedaron expuestas al aire mientras Irene la inmovilizaba contra la cama en una posición profundamente humillante. Y en la mano de Irene había un temible artefacto mágico. La pluma de Fénix, que se decía que era una pluma mudada de la bestia mítica Fénix, que se desprendía durante su ciclo de muda. Cuenta la leyenda que el Fénix, cuya vida útil supera los 10.000 años, debe mudar su plumaje cada siglo. De lo contrario, la picazón se vuelve tan insoportable que vuelve loca a la criatura, incluso al suicidio. Sí, incluso un Fénix desearía morir por ese tormento. Lo que significaba que su fase de muda era similar a una tribulación celestial para las bestias mágicas de alto nivel. Una pluma caída durante ese período crítico heredó naturalmente el poder mágico divino, y el efecto, de la mítica bestia divina. El efecto de la pluma, uno que ni siquiera un fénix podría soportar, no requería explicación. Se dice que provoca risas histéricas incluso en el ser humano más estoico, al tocar la piel desnuda. Peor aún, su uso prolongado puede causar crisis nerviosas, lengua fuera y expresiones de Aegao con los ojos en blanco, como si fueran de un doujin. Por ello, la pluma de Fénix se encontraba entre las herramientas mágicas más peligrosas. Aisha no sabía de dónde había obtenido Irene un artefacto tan peligroso. Podría ser falso, claro, pero incluso en el peor de los casos, si fuera real, dejar que algo que atormentaba a un fénix tocara la piel más sensible de su axila la destrozaría por completo. Se moriría de risa. Entonces Irene podría interrogarla todo lo que quisiera y Aisha no podría evitar responder. Irene sonrió con picardía, lamiendo sensualmente la pluma carmesí. ¿Sigues sin hablar, Ai-chan? Esta es tu última oportunidad. Lo siento, señor Miles, no creo que pueda aguantar. Abrumada por la culpa, Aisha traicionó la existencia de Miles solo para salvarse. Sin embargo, a veces la supervivencia y la destrucción están a la distancia. Seguramente contárselo a su amiga de la infancia no sería tan malo. Miles pensó. Esta chica no tiene remedio. Irene lamió la pluma. Obviamente, es falsa. Aún así, Miles no detuvo a Aisha. Con alguien tan perspicaz como Irene, la verdad estaba destinada a salir a la luz. Más vale un dolor breve que uno largo. En lugar de dejar que Irene siguiera acosándola y sospechando de ella, era más fácil ser sincera. Miles. ¿Otra alma? ¿Intercambio de almas? Aunque Irene se había preparado mentalmente para la verdad, una vez que Aisha confesó todo sobre la existencia de Miles, quedó atónita. Estás jugando conmigo. No bromes. Soy Miles. Para explicarlo más claramente, Aisha inmediatamente cambió de cuerpo con Miles. Ahora era Miles, cuyo cuerpo se había intercambiado con el de Aisha, quien estaba inmovilizado en la misma humillante posición sobre la cama. Tú y Irene podía sentirlo. La apariencia no había cambiado. La voz seguía siendo la de Aisha. Pero la Aisha Yuna Carlos frente a ella ahora se sentía exactamente como la que enfrentó durante los duelos. Esa aura y esa sensación de que incluso si inmovilizaba a Aisha ahora, podría revertirse y contraatacar al siguiente segundo. Y todo encajaba perfectamente con el aura del duelo. Entonces, ¿realmente eres el alma que reside en el rompecabezas del milenio? Irene desvió su mirada hacia el pecho de Aisha. El origen de todo esto. El rompecabezas del milenio. Más exactamente, mi alma fue empujada al rompecabezas por algún dios principal. Solo un añadido casual. Pensó que a Irene no le importaría cómo llegó su alma allí. Además, el propio Miles no sabía cómo explicarle las cosas a Irene. Después de una breve mirada fija, Irene preguntó.
Entonces, Miles, ¿tú eres quien ayudó a Ai-chan a vencer a Kevin? Podrías decirlo. Yo fui quien usó el cuerpo de Aisa durante ese duelo. Irene guardó silencio. Luego se mordió el labio rojo y brillante con sus dientes blancos e inmaculados. Gracias. Después de una larga pausa, Irene finalmente logró pronunciar las palabras. Gracias, por proteger a Aisa, por ayudarla a evitar la expulsión. Eso fue justo lo que debía hacer. Mi responsabilidad. Aún así, eso no significa que, te acepte. Se había suavizado por alrededor de un segundo, lo suficiente para que Miles pensara que esta chica en realidad era adorable cuando era gentil, antes de volver a su máxima intensidad. ¿Por qué? ¿En serio me preguntas por qué? ¿Apareces de la nada y te apropias del cuerpo de una chica? Incluso con tus habilidades de duelo, eso es muy sospechoso. Ai-chan es demasiado ingenua, no tiene la guardia en alto. Pero no esperes que confíe en ti tan fácilmente. Válido. Tan válido que Miles no supo cómo replicar. Incluso quiso levantarle el pulgar. Esta era la reacción normal al encontrarse con un bicho raro viajero del alma como él. Que terminara emparejado con la ingenua y confiada Aisa Carlos, fue, sinceramente, pura suerte. No solo tuvo buena suerte en el sorteo, sino que también tuvo suerte con su anfitrión. Una cosa más. En el próximo duelo, no volveré a perder contra ti. Estaré esperando. Una cosa más. ¿Hay más? Devuélveme el cuerpo de Ai-chan ya. Oh. Intercambio de almas. Aunque su apariencia no cambió en absoluto, en el momento en que el rompecabezas del milenio brilló con luz, Irene pudo decir que la chica frente a ella era una vez más la Ai-chan que mejor conocía. Soy yo, Ren-chan. Idiota de Ai-chan. Irene le dio un golpe en la cabeza. Con tu personalidad, seguro que te estafan y luego le das las gracias. Miles jamás me estafaría. No habla mucho fuera de los duelos, pero sé que es buena persona. ¿Y cómo exactamente lo sabes? Ante la pregunta de Irene, Aisa vaciló. Con mí, lo garantizo con mi pureza. ¿Tu pureza? ¿Hasta dónde han llegado ustedes dos? Espera, no. De repente, sobresaltada, Irene recordó el extraño comportamiento de Aisa la noche anterior mientras se bañaba. Ahora todo tenía perfecto sentido. Y si su memoria no fallaba, después de su baño de la noche anterior, había estado caminando desnuda. Traigan a Miles de vuelta. Lo reto a que no se deje vencer. Obviamente, Miles no fue tan tonto como para aparecer de nuevo ahora mismo. Incluso si Irene todavía era hostil hacia él, mientras su alma permaneciera ligada a Aisa, ella no tenía forma de actuar al respecto. En definitiva, el arco del amigo de la infancia quedó resuelto, por ahora. Pero en la tierra de la confusión, Kevin Seth estaba a punto de enfrentar el desafío más difícil de su carrera académica hasta el momento. Si quieres apoyar, considera Patreon y lee los capítulos avanzados. Tu apoyo mantiene viva esta serie. Patreon.com/redstl comentario 1 comentario. Votar capítulo 25. DSMW 25. Después de cada examen parcial, Fusion Academy organiza otro evento tradicional. Tiene lugar el fin de semana posterior a la finalización de los exámenes. Sin embargo, este evento tenía poco que ver con estudiantes comunes como Aisa. Al menos, no con sus créditos totales actuales. Incluso después de vencer a Irene y ganar 30 créditos base más 30 créditos adicionales, y obtener una gran recompensa por derrotar a Kevin, el total de Aisa todavía estaba apenas por encima del promedio para una estudiante de primer año. Dicho esto, Aisa estaba más que satisfecha de haber subido desde el último puesto hasta un puesto por encima del nivel medio en solo 2 semanas. Miles, igualmente contento, utilizó los 60 créditos que le regaló Irene para crear felizmente 2 nuevas cartas de hechicería de rango C. El hechizo de juego rápido Rush Refuge y la carta trampa la Liga de Nomenclatura Unifieme. Si bien aún no tenía ninguna carta poderosa de rango B, el Death Trash Tier de Aisa estaba evolucionando constantemente para mostrar su estilo de lucha único. Volviendo a la tradición de Fusion Academy, después de los exámenes parciales, la escuela organiza un duelo de exhibición que rompe los límites de los grados. El que más créditos gana en el primer año se enfrenta al que más créditos gana en el segundo año. Desde su fundación, la escuela ha mantenido la filosofía del decano de centrarse en el duelo, incluso fomentando desafíos entre grados como este. Además, los mejores duelistas de cada año eran demasiado orgullosos como para rendirse, incluso contra estudiantes de cursos superiores. Se dice que durante el festival de la academia de fin de semestre, también realizan desafíos de equipos 3 contra 3 entre grados.
Ahora, el fin de semana, la arena de duelo de Fusion Academy volvió a estar repleta de estudiantes de primer y segundo año. Como evento escolar oficial con asistencia obligatoria, la multitud fue incluso más grande que cuando la gente se había reunido solo para ver el duelo de Aisa. Hola, Aisa. Pensé que hoy representarías a los de primer año. Qué lástima. Aisa e Irene acababan de llegar al recinto cuando se encontraron con Irena Cartel, que ya había conseguido un asiento privilegiado como espectadora. Senpai, por favor, no me molestes, Aisa sonrió con torpeza. Estoy contenta de poder quedarme en la academia. Ni hablar de representar a mi generación. Pero ya le ganaste a Kevin. Creo que te lo mereces. Al menos, así lo veo yo. Irena la elogió sin reservas. Esta vez, el representante de los de primer año fue Kevin Seth. A pesar de perder contra Aisa, aún ostentaba la mayor cantidad de créditos. HMPH, Senpai, tú eres el indicado para hablar. Irene se interpuso entre Irena y Aisa, inyectando un toque de rojo brillante entre las dos bellezas de cabello blanco. Tienes uno de los títulos de pilares gemelos de la academia y hoy no representas a los de segundo. ¿No fuiste el representante de primer año el año pasado? ¿Qué ocurre? Sin tener en cuenta la antigüedad, Irene planteó sin rodeos la pregunta que ni siquiera otros estudiantes de segundo año se atrevieron a mencionar. Ren-chan, qué grosero eres. Susurró Aisa apresuradamente, advirtiéndome. Está bien. El tono de Irene era sutilmente amargo. Senpai es tan amable y atenta contigo, Ai-chan. No se enojaría por algo tan insignificante, ¿verdad? Por supuesto que no. No me enojó con las chicas lindas. Apoyada en la barandilla con la palma de la mano bajo la barbilla, Irene parecía realmente despreocupada. Me contuve durante el examen práctico de la semana pasada, porque quería ver cómo se desarrollaba algo más interesante. ¿Más interesante? De repente, Aisa se dio cuenta de algo, al igual que el resto de los estudiantes. El partido de hoy tenía un escenario excepcionalmente emocionante. Como una de las dos mejores duelistas entre los de segundo año, la retirada de Irena dejó solo una candidata para representar a su año. El otro pilar gemelo de la academia, hijo mayor de la familia Seth, hermano mayor de Kevin Seth y portador del legendario dragón blanco de ojos azules. Kaima Seth. Espera, entonces el duelo de hoy es un enfrentamiento entre hermanos. Así es. Emocionante, ¿verdad? La sonrisa de Irena se curvó con picardía. Su retirada intencional había preparado el escenario para el combate principal de hoy. Un duelo de alto riesgo entre los dos prodigios de la familia Seth. Y, más que eso, fue el legendario duelo del dragón negro contra el dragón blanco. Deberíamos empezar pronto. Los tres volvieron la vista hacia el campo. Como de costumbre, Kevin Seth ya estaba esperando en la arena de duelo. Siempre se aseguraba de llegar antes que su oponente. El que supervisó el duelo entre grados de hoy fue el profesor Fiel, el maestro de aula de segundo año. Una imponente figura de mediana edad cuya sola presencia exudaba fuerza. Aquí viene. Kaima Seth. Bajo la mirada de la multitud reunida, aunque apenas eran 100 personas, una figura imponente entró en la arena de duelo. Por primera vez, Miles vio al famoso hijo mayor de la familia Seth. Miles pensó. Espera y espera un segundo, espera. En ese instante, Miles comenzó a dudar de sus propios ojos. No, técnicamente, estaba viendo a través de los ojos de Aisa, pero a menos que su visión estuviera alterada, no estaba alucinando. Miles dijo. Aisa, ¿estás segura de que ese es el hermano de Kevin, el hijo mayor de Seth? ¿Qué otra cosa podría ser? Eso, simplemente no se ve bien, el atuendo era masculino y el abrigo blanco plateado era muy elegante. Sin embargo, esa figura alta y seductora, esos cabellos castaños sueltos y esas seductoras medias negras sobre piernas largas, definitivamente no parecía un hermano. Miles dijo. Entonces, ¿Kaima Seth es en realidad la hermana de Kevin? SHHH. Le advirtió Aisa apresuradamente. No se atreva a decir algo así en voz alta mientras usa mi cuerpo, señor Miles. ¿Por qué no? Ofenderás a la familia Seth. Son la casa noble de mayor rango de la nación. La razón es complicada, pero, por lo que he oído, Kaima Seth siempre ha sido tratado como el hijo mayor de la familia. Ah, qué compleja política nobiliaria. Miles ya había oído hablar de ese tipo de complot. Nacer en una familia noble no es tarea fácil. En la arena de duelo, Kaima y Kevin se miraron a los ojos. Hermano, yo HMPH. Silencio, mi tonto hermanito.
A pesar de ser mujer, la voz de Kaima irradiaba dominio, y su tono rico y magnético tenía un encanto innegable. ¿Perdiste contra un desertor de primer año? Deshonrar el apellido Seth no es poca cosa. Ya sea castigo o expiación, no esperes escapar de este duelo fácilmente. Y así, la raíz de la misoginia o más bien, de la ginofobia de Kevin Seth no era otra que su hermana, tan abrumadoramente poderosa que intimidaba incluso a los hombres musculosos. Si quieres apoyar, considera Patreon y lee los capítulos avanzados. Tu apoyo mantiene viva esta serie. Patreon.com/Red comentario 1 comentario. Votar capítulo 26. DSMW 26. Ya basta de hablar, Kevin. Empecemos. Kaima sacó su deck de la funda que llevaba en la cintura y lo cargó en los Spiriteyes. ¿Eh? ¿No lleva la plataforma atada al muslo? Últimamente, se ha vuelto una tendencia entre las estudiantes femeninas de Fusion Academy el dar un momento de fanservice al robar cartas levantándose las faldas. Pero estaba claro que Kaima Seth no iba a ser incluido con el resto. O más precisamente, ella abrazó completamente el rol de ser el hijo mayor de la familia Seth. Hermano, esta vez. Después de una larga preparación, Kevin finalmente reunió el coraje para enfrentar la fría mirada de Kaima y declaró: esta vez no perderé. Desde que llegué a la Academia de Fusión, lo he apostado todo como duelista. Me gané la aprobación del Dragón Negro, mantuve una tasa de victorias superior a la tuya, todo lo que he hecho ha sido por este momento. Para superarte. HMPH, medio año en la Academia y hasta mi tonto hermano menor ha desarrollado agallas. Interesante. Ven a por mí. Kevin Seth, LP. 4000 Kaima Seth, LP. 4000 duelo. 2. A diferencia de los exámenes prácticos, los duelos oficiales seguían reglas más estrictas. Ambos jugadores comenzaban con 4000 puntos de vida y debían tener al menos 40 cartas en su deck. El duelo comenzó. Los ojos espirituales de Kaima se iluminaron primero. Ella tenía el primer turno. Muéstrame lo lejos que has llegado. ¿Qué tipo de crecimiento te hizo tan arrogante como para creer que podrías vencerme? Invoco en posición de ataque. Dragón Alejandrita. Dragón Alejandrita nivel 4 Luz Dragón 2000 At rugido. Un extraño dragón de escamas de gemas y una brillante armadura de jadeíta dejó escapar un grito furioso mientras se elevaba por los aires sobre el campo. La primera invocación del primer turno sorprendió a la multitud. El resplandor del dragón de Kaima era digno del título de duelista más fuerte. Un monstruo de nivel 4 con 2000 ATK. Los más sorprendidos de todos fueron los de primer año. No necesitó tributo, e invocó un monstruo de 2000 ATK. Eso es 200 ATK más que el monstruo de nivel 4 más fuerte que Kevin había usado antes. La bruja oscura de Dunames. Así es como invocan los de segundo año, increíble. Y ese fue todo el propósito de este duelo interanual. Mostrar a los de primer año el siguiente nivel de poder de duelista. La invocación sin esfuerzo de Kaima en el primer turno ya estaba más allá de lo que la mayoría de los estudiantes de primer año podrían soñar con lograr. Coloco una carta y finalizo mi turno. Colocó sus 4 cartas restantes boca abajo y finalizó su apertura. Si fuera un estudiante de primer año promedio, probablemente ya habrían perdido las ganas de luchar, pero Kevin Seth era oficialmente el número 1 de la élite de primer año. Y nadie mejor que él sabía la inmensa presión que sentiría al enfrentarse a Kaima. Ya no soy el mismo de antes. Estoy poniendo en juego todo el esfuerzo que he hecho en esta academia. Mi turno. Dibujar. En el momento en que sacó su espada, la presión de un dragón negro aulló detrás de él. Su aura masiva empequeñeció incluso al dragón Alejandrita de Kaima. Una escena familiar. Esto había sucedido durante su duelo con Aisa. Había dibujado al legendario dragón negro de ojos rojos. Aisa murmuró nerviosa. Robar al dragón negro de ojos rojos en el primer turno, no sé si eso es bueno o malo. Como monstruo de nivel 7, ojos rojos requería 2 tributos, algo difícil de lograr en el primer turno. Pero a menos que Kevin pudiera lidiar con el dragón Alejandrita de 2000 AT de Kaima, nunca podría construir el campo necesario para una invocación de tributo. Invoco en posición de ataque a la bruja oscura de Dunames. Bruja oscura de Dunames nivel 4 Luz Guerrero 1800 ATK invocando a su propio monstruo de nivel 4 más fuerte, una valquiria alada con gracia angelical se manifestó, enfrentándose en el cielo al dragón de escamas de jade. Irene dijo. No sirve de nada. Incluso la bruja oscura de Dunames tiene menos ATK. El dragón Alejandrita sigue ganando. Así que este es tu supuesto cambio. Con razón te ganó un desertor escolar. Kaima no mostró piedad. Su burla fue brutal.
Ni siquiera puedes controlar bien el poder de tu dragón negro, ¿y crees que me superarás? Eso no es más que una ilusión, debilucho. Maldita sea, qué duro. Nunca había visto a Kevin ser tan ridiculizado. Aisa se estremeció y dejó volar su imaginación. Si yo tuviera una hermana así y no quiero ni pensarlo. Sería un infierno. Ya que lo dices así, entonces te mostraré cómo lo controlo. Con el poder del legendario dragón negro. No dispuesto a ser humillado aún más, Kevin contraatacó, lanzando una carta mágica al campo. Carta mágica, reglas antiguas, actívala. Invoca de modo especial, desde tu mano, uno monstruo normal de nivel 5 o superior. No es una invocación de tributo, sino una invocación especial. El dragón negro de ojos rojos de nivel 7 está calificado como un monstruo normal. Un pergamino que contenía un sello de dragón se desenrolló, liberando magia antigua que solidificó el aura negra translúcida en la forma física del dragón negro de ojos rojos. Llama negra que abrasa cielos y tierra. Guía el descenso del legendario dragón negro. Reglas antiguas. Invocación especial del dragón negro de ojos rojos. Dragón negro de ojos rojos nivel 7 oscuro dragón 2400 AT desplegando enormes alas negras que oscurecieron el cielo, ojos rojos voló sobre el dragón Alexandrita y la bruja oscura Dunames. Esta vez no fue otra persona. Fue el propio Kevin quien invocó a su dragón. Después del duelo con Aisa, se dio cuenta de que su deck necesitaba ser mejor construido para invocar ojos rojos, así que agregó el hechizo de rango de reglas antiguas. Como compañero dragón, el dragón de ojos rojos de nivel 7 superó fácilmente al dragón Alejandrita de nivel 4. Destruyan a su monstruo. El dragón negro de ojos rojos. Explosión de fuego infernal. Llamas negras estallaron, arrasando todo a la vista. El dragón Alejandrita de 2000 AT no tuvo ninguna oportunidad. Fue incinerado al instante. Kaimaset, LP. 4000-3600 ahora, ataque directo con la bruja oscura de Duname. Corte del juicio. Kevin rugió mientras aprovechaba la ventaja. La espada sagrada de la Valquiria cortó directamente el pecho de Kaima, mucho más formidable que la de Aisa. Kaimaset, LP. 3600-1800, si quieres apoyar, considera Patreon y lee los capítulos avanzados. Tu apoyo mantiene viva esta serie. Patreon.com/Red comentario 2 comentario. Votar capítulo 27. DSMW 27. Kaimaset, LP. 3600-1800 Los puntos de vida de Kaima se desplomaron, quedando por debajo de la mitad. Irene y Aisa intercambiaron miradas atónitas, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. De ninguna manera. ¿Kevin realmente tiene la sartén por el mango? Podría lograrlo. Kevin podría ganar. Esta poderosa invocación especial del dragón negro de ojos rojos a través de las reglas antiguas fue una prueba del crecimiento de Kevin, obtenido a través de la derrota y la lucha. Gira al final. Habiendo tomado la iniciativa, Kevin terminó su turno. ¿Qué tal? Gritó, señalando hacia adelante. Si esto fuera un duelo de 2000 LP, ya habría ganado. Hermano, no puedes admitirlo ahora. HMPH. Kaima simplemente entrecerró sus largas pestañas y resopló con frialdad. Primero, este no es un duelo de 2000 LP. Segundo, ¿por qué asumirías que ganar en un formato de 2000 LP significaría que podrías vencerme? Kaima sacó una carta de los ojos espirituales. Con apenas una mirada, hizo un movimiento que sorprendió a toda la arena. Shuip. Kaima lanzó toda su mano al aire. 5 cartas revolotearon como pétalos esparcidos antes de caer al suelo. Luego se dio la vuelta y se alejó de la arena de duelo. ¿Qué haces? ¿Intentas escapar? Gritó Kevin. ¿Correr? No seas absurdo. El duelo ya terminó. Solo necesitaba una carta para derrotarte. Sin mirar atrás, Kaima solo dejó su abrigo plateado y un rastro de silencio atónito. En ese momento, la carta boca abajo que había colocado anteriormente se abrió. Cuando se activó un hechizo de juego rápido que tenía 3 dragones blancos en su ilustración, toda la arena de duelo tembló violentamente. Rabia con ojos azules, un hechizo de juego rápido exclusivo para el dragón blanco de ojos azules. Nadie excepto Kaima conocía su efecto exacto. Pero el brillante acabado prismático de la superficie de la carta lo confirmó. Se trataba de una carta mágica de rango A de alto nivel. Su creación requirió 400 puntos mágicos. Al apoyar al legendario Ojos Azules, esta carta solo podía ser aterradora. En el turno en que se activa esta carta, no puedes invocar ni invocar de modo especial monstruos excepto dragón blanco de ojos azules.
Destierra esta carta, y tantas cartas como sea posible de tu mano, campo y cementerio, boca abajo, y si lo haces, invoca de modo especial hasta 3 copias de dragón blanco de ojos azules desde tu deck. A costa de desterrar todas sus cartas boca abajo, Kaima podría invocar tantos ojos azules del deck como fuera posible. Ahora estaba claro por qué había descartado toda su mano hacía unos momentos. Esas 5 cartas ya fueron retiradas del duelo, boca abajo. En su lugar llegó la leyenda del dragón blanco, una presencia imperial que eclipsó por completo al dragón negro. Así es como se ve un verdadero monstruo. Triple invocación. Dragón blanco de ojos azules. Dragón blanco de ojos azules nivel 8 Luz Dragón 3000 ATK, X3, 3 dragones blancos se elevaban, con su poder destructivo capaz de aplastar el tiempo y el espacio. El dragón negro de ojos rojos que había dominado el turno anterior ahora estaba completamente superado. Aisa jadeó. Uy. ¿Kaima tiene 3 ojos azules? Creía que, como Kevin, solo tenía uno. Después de todo, el rumor que Aisa había escuchado era que el hermano de Kevin, el heredero Seth, había convocado a un dragón blanco de ojos azules durante el examen parcial de primer año. Pero Aisa solo conocía el principio de la historia. Como uno de los pilares gemelos de la Academia de Fusión, Kaima Seth había convocado a su segundo ojos azules durante las finales de primer año. Y justo la semana pasada, en los exámenes parciales del segundo año, convocó al tercero. 3 veces había dominado por completo los rituales de invocación avanzados de la Academia. Kaima había convocado a los 3 ojos azules. Combinado con su hechizo de rango ha creado furia con ojos azules, el nivel de poder actual de Kaima Seth ya no estaba en la misma dimensión que el resto de la Academia. Incluso contra su propio hermano, el duelista número 1 de primer año, portador de los ojos rojos, Kaima no vio ninguna diferencia. Tal como lo había declarado, para derrotar a Kevin, todo lo que necesitaba era una carta. De hecho, si hubiera querido, Kaima podría haber invocado a los 3 ojos azules en su primer turno. Si lo hubiera hecho, Kevin ni siquiera habría tocado su LP. La lucha termina aquí, mi tonto hermano. Aún de espaldas, Kaima levantó la mano y chasqueó los dedos. Una señal nítida para los 3 dragones rugientes que la seguían. Rompe ese simple sueño infantil. Dragón blanco de ojos azules. Ráfaga de destrucción. El trío de dragones obedeció. Sus monstruosas fauces se abrieron de par en par mientras lanzaban una ráfaga de energía luminosa pura y devastadora. Triple volea. Boom. 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 3 ráfagas de destrucción bombardearon el campo en secuencia, destruyendo al dragón negro de ojos rojos, a la bruja oscura de Dunames y al propio Kevin. Kevin, LP. 4000 3400 2200 AAA. Kevin, LP. 2200 El legendario enfrentamiento entre el dragón negro y el dragón blanco terminó con la abrumadora victoria de ojos azules. Después de esto, sería difícil volver a ponerlos a ambos en igualdad de condiciones. La brecha era simplemente demasiado grande. Uf, Kevin quedó destrozado. Irene hizo una mueca de compasión al ver el campo. Tras recibir 3 ráfagas consecutivas de destrucción al rojo vivo, Kevin se arrodilló. De su uniforme chamuscado se alzaban volutas de humo. ¿Por qué? Se había esforzado tanto, pero ni siquiera podía tocarla. Al ver a Kaima alejarse con fría indiferencia, Kevin se sintió invadido por una desesperación más profunda de la que jamás había conocido. Él había creído que venir a esta academia podría cambiar algo. Pero ahora parecía que no había cambiado nada. Kevin, y en ese momento, Aisa comprendió sus sentimientos mejor que nadie. Ella podía identificarse. Ella siempre había asumido que alguien como Kevin Seth, el hijo selecto de un duque, no se parecía en nada a ella, el desertor de una familia caída. Dicho esto, cada familia tenía sus cargas silenciosas. Incluso el mejor estudiante, Kevin, llevaba un dolor igual al suyo. Por mucho que lo intentes, no hay recompensa. Como dijo Miles, vagando solo por un mar infinito de incertidumbre. Si quieres apoyar, considera Patreon y lee los capítulos avanzados. Tu apoyo mantiene viva esta serie. Patreon.com/red comentario 1 comentario. Votar capítulo 28. DSMW 28. La aplastante derrota de Kevin provocó una profunda ola de impotencia que recorrió a toda la clase de primer año. Antes del regreso de Aisa, Kevin había mantenido un índice de victorias del 100% y era ampliamente reconocido como el jugador de primer año más fuerte, esencialmente el techo de su poder.
Y, sin embargo, esta potencia de primer nivel, universalmente reconocida, había sido completamente desmantelada por Kaimaset. Como un transeúnte cualquiera que fue aplastado casualmente, a pesar de invocar al dragón negro de ojos rojos en el primer turno, Kevin aún sufrió una pérdida despiadada y abrumadora. Al notar la pesadez del aire entre las dos chicas, Irena mostró su característica sonrisa de servicio al cliente. Tranquilo, esto es totalmente normal. ¿Totalmente normal? Incluso el rostro de Aisa parecía decaído por la depresión. Irena explicó. Los desafíos de grado están diseñados básicamente para mostrarles a los de primer año su lugar. Así que incluso los más fuertes del año son derrotados, es normal. ¿Es normal que hasta el más fuerte sea destrozado? Espera un segundo, los ojos de Irene se iluminaron de curiosidad. Irena-senpai, ¿fuiste tú la que fue aplastada el año pasado? O sea, eras la representante de primer año entonces, ¿verdad? Para la generación actual de estudiantes de primer año, era difícil imaginar que alguien como Irena, la bruja gris, uno de los pilares gemelos de la academia, fuera completamente aplastada en un duelo. Ah, bueno, y como si le hubieran dado un codazo en una vieja herida, la habitualmente segura Irena tenía una expresión extrañamente incómoda. Incluso torció un poco la boca. Realmente no quiero hablar del año pasado, en fin, considéralo una tradición de la Academia Fusión. Vamos, senpai, tienes que decírnoslo. Me muero por saberlo. Irene no iba a dejar pasar esto. No seas así, Reni, de verdad que no quiero recordarlo. HMPH, la Irena del año pasado no era mejor que Kevin. La voz rica y magnética que acababa de resonar en la arena de duelo ahora venía desde detrás de ellos. Esa voz. Irene y Aisa giraron sincronizadas. Kaimaset. Parecía un sueño. Kaima, que había demolido a Kevin hacía unos minutos, ahora estaba parada justo detrás de ellos. Pero pensándolo bien, todos eran estudiantes de la misma academia. A pesar de la diferencia de grado, sus identidades eran iguales. Especialmente con alguien como Irena, que era tan poderosa como Kaima en términos de nivel de duelista. Y de cerca, la apariencia fresca y hermosa de Kaima tenía un encanto magnético que hacía que incluso los corazones de las chicas se agitaran. Kaima-senpai, ¿sabes lo que pasó durante el desafío de Irena-senpai? Irene no dudó en redirigir su curiosidad. Aisa tuvo que admitirlo. Ren tenía un talento natural para abrirse camino en redes sociales. A pesar del carisma de Kaima, Aisa todavía la encontraba un poco intimidante, principalmente porque le recordaba demasiado a su propia hermana. Aún así, si la hermana de Aisa hubiera sido realmente como Kaima, fría, estricta y dominante, probablemente no habría sobrevivido hasta los 16 años. Claro que lo sé. De hecho, todos los de primer año, menos tú, lo saben. Kaima se acarició la suave barbilla y lanzó una mirada significativa hacia Irena. Es solo que, gracias a la tiranía de alguien, nadie se atreve a hablar de ello abiertamente. Naturalmente, yo no estoy incluido en ese nadie. Cállate, Kaima. Irena extendió la mano para cerrarle la boca a Kaima, pero la diferencia de altura hizo que el esfuerzo fuera principalmente simbólico. Deberías aceptar la realidad, Irena. Perder contra él no es nada de lo que avergonzarse. Era un lado de Kaima que se sentía muy diferente de su personalidad en el duelo. No había nada de la aura dura de hermano mayor que había mostrado antes. ¿Te refieres al senpai de tercer año actual? Irene se inclinó. Kaima asintió. Sí, el que llamaban genio único en la Academia Fusión. Irena negó con la cabeza con violencia. ¿Genio? Estaba loco. Aterrador. Todavía me estremezco al pensar en él. Incluso la curiosidad de Aisa se despertó. ¿Qué clase de persona podría haber dejado una cicatriz así en Irena-senpai? Estudiante de tercer año. Alester-senpai. Incluso el tono de Kaima cambió al pronunciar el nombre, poniéndose más seria. Miles pensó. Alester, ese nombre me suena. Espera, ¿no era un arquetipo fundamental? Hay todo un motor de invocación construido alrededor de Aleister el invocador. Aunque murió antes de entrar al juego, Miles investigó durante la preparación y sabía que el motor Aleister el invocador era famoso por estar impregnado de todo tipo de arquetipos femeninos. Incluso lo apodaron el motor Chad. Pero después de pensarlo un poco, Miles lo descartó. Probablemente solo el mismo nombre. O sea, ¿quién se imprimiría como tarjeta? ¡Qué locura! Espera, ¿una locura? Hace un momento Irena le había llamado loco. De ninguna manera, Miles de repente comenzó a cuestionar la lógica misma de este mundo. Y tal vez los espíritus de duelo no se limitaran a las cartas.
Kaima continuó. En aquel entonces, Irena era engreída, arrogante, incluso delirante. Aleister Senpai se lo quitó a golpes. La verdad es que le hizo un favor. De lo contrario, la Irena que conoces ahora habría sido una tirana egoísta. Irena resopló. No soy egoísta. Soy una belleza linda y culta. Es la pura verdad. Aleister Senpai, el genio único que destruyó a Irena Senpai, qué genial. La admiración de Irene se había convertido en pura emoción. ¿Dónde puedo conocer a alguien tan increíble? Ahora que lo mencionas, dijo Aisa, ha pasado medio semestre, pero los de tercer año han sido prácticamente invisibles. Es porque no están. Los de tercer año solo se quedan en Fusion Academy 3 meses. Después, se van a hacer prácticas de graduación. Miles dijo. ¿Pasantías? ¿Para jugar a las cartas? Aisa respondió. Esta es la primera vez que yo también oigo hablar de ello. Al ver el rostro adorablemente confundido de Aisa, Irena no pudo resistirse a aplastar sus mejillas mientras aclaraba. La tierra sagrada de los espíritus, ubicada en el corazón del continente espiritual, donde convergen las tres naciones, es donde los estudiantes de tercer año realizan sus prácticas. La Academia de Fusión, la Academia de Sincronía y la Academia Shift envían a sus alumnos de tercer año allí. Determinan el estilo de invocación más fuerte en un torneo de duelo anual. Esencialmente una guerra de fusión, sincronía y Shift. Si quieres apoyar, considera Patreon y lee los capítulos avanzados. Tu apoyo mantiene viva esta serie. Patreon.com/red comentario 1 comentario. Votar capítulo 29. DSMW 29. La tierra sagrada de los espíritus se encontraba en el centro del continente, donde convergía la magia de invocación más rica de toda la tierra. Fue gobernado conjuntamente por las tres academias principales y sirvió como sitio de prácticas de graduación para estudiantes de tercer año. Esas prácticas eran duras. Cada día había duelos clasificatorios de alta intensidad. La presión sobre los estudiantes era inmensa. Cada duelo luchaba no solo por orgullo personal, sino por el honor de su academia y la fuerza del método de invocación elegido. Miles murmuró, decidir el método de invocación más poderoso del continente y eso suena interesante. Me pregunto cuál triunfará. Aunque por lo general no le interesaba la mayoría de las cosas, la rara curiosidad de Miles no pasó desapercibida para Aisa, quien inmediatamente aprovechó la oportunidad de impresionarlo. Senpai, quiero saber. ¿Qué academia suele ganar las guerras de invocación? Yo también. Irene se encontraba en un estado de hiperactividad desde hacía un momento. Si preguntas qué academia gana más y qué raro. Irene sonrió tímidamente. Kaima no se contuvo. La Academia Fusión tiene la menor cantidad de victorias desde su fundación. La que mejor se desempeña es la Academia Shift, la escuela especializada en invocación Shift. Invocación Shift. Considerado el método más poderoso de todos. Miles no esperaba ese resultado. Si Fusión Academy tuvo la menor cantidad de victorias y Shift la mayor cantidad, entonces la jerarquía probablemente fue Shift Sinchro Fusión. Impactante. La fusión se había convertido en el método de invocación más débil. Pero este año es diferente. Este año, la Academia Fusión tiene a Aleister Senpai representándolos. Incluso aunque él la hubiera dejado traumatizada el año pasado, Irena sin duda reconoció la fuerza de Aleister. Kaima añadió. Y se rumorea que la Academia Sinchron también tiene algunos talentos nuevos y aterradores. Por ejemplo, un deck Sinchro basado en antiguas artes de espada orientales. Nadie en la clase de tercer año de Sinchron puede igualarlo. Estrellas de asombro brillaron en los ojos de Irene. Así que la batalla entre los tres tipos de invocación de este año realmente vale la pena verla, quizás Aleister Senpai pueda restaurar la gloria de fusión. Maldición, tengo muchísimas ganas de verla. Desafortunadamente, no se permiten espectadores. Irene suspiró. El terreno sagrado es el lugar más secreto del continente. Solo se permite la entrada a los directores, algunos profesores y los estudiantes que se gradúan. Ah, ¿solo los graduados? Contó Irene con los dedos, visiblemente decepcionada. Qué envidia tenéis los de último año, podéis ir el año que viene. Ai-chan y yo todavía tenemos que esperar 2 años. Miles murmuró para sí. Esta chica era demasiado atrevida. Solo era de primer año y ya soñaba con unirse a un duelo de élite. Con su poder actual, no solo perdería, sino que quedaría vaporizada. Claro, Miles había venido a este mundo con la intención de convertirse en el rey de los juegos. Pero dado el sistema de poder del duelo del continente espiritual, ese no era un objetivo a corto plazo. La paciencia era vital.
necesitaba ganar puntos mágicos constantemente, adquirir nuevas cartas, probar invocaciones poderosas y fortalecer gradualmente el deck. Solo entonces podría ascender a los niveles superiores de los duelistas de este mundo. Y algún día, haz que todo ese esfuerzo florezca en victoria. Alcanzar la cima. Y los cuatro charlaron un rato más. Tras rechazar la invitación de Irena a comer, Kaima fue la primera en despedirse. Kaima-senpai, murmuró Aisa. Pensé que sería fría y estricta, alguien difícil de abordar. Pero parece, algo agradable. Ese primer intercambio ya había cambiado la impresión de Aisa. Resulta que el hijo mayor de la familia Seth no era el inaccesible miembro de la élite que parecía ser durante el duelo con Kevin. Cierto. Te llamas Aisa Yuna Carlos, ¿verdad? Y justo cuando estaba a punto de irse, Kaima volvió su mirada hacia Aisa. Ese soy yo, senpai. Entonces lo diré una vez. Hace un momento, Kaima había causado una buena impresión. Ahora su mirada se volvió gélida. No creas que te saldrás con la tuya deshonrando a la familia Seth. Yo ajustaré cuentas. Temblar. Aisa tembló, con su auge y todo, bajo esa aura helada. Qué miedo después de todo, Kaima-senpai, cualquier buena voluntad que Aisa había desarrollado se desvaneció en un instante. Irena le dio una palmadita en el hombro con simpatía. Kaima es buena persona, en realidad. Su único defecto es que guarda mucho rencor. Ah, y es una completa estafadora. Sush. Antes de que pudiera terminar, una tarjeta rígida salió volando desde lejos, rozando por poco la frente de Irena y cortándole algunos mechones de su flequillo gris plateado. Como dijo una vez la señorita Erin, los hechizos de juego rápido tenían otro uso. Armas arrojadizas. Irena se quedó inmediatamente en silencio y se colocó su enorme sombrero de bruja sobre la cara para protegerse. TCH. Tacaño. Aisa dijo en su mente. Señor Miles, ha estado inusualmente callado. Solo pensando. Dejando a un lado la amenaza final de Kaima, la conversación de hoy le brindó a Miles la información más valiosa desde su llegada a este mundo. No una mejora concreta, sino un vistazo de hacia dónde se dirigían los duelos de alto nivel en este mundo. Después de pensarlo toda la noche, Miles comenzó a redactar el plan de desarrollo del rey del duelo para la chica llamada Aisa Yuna Carlos. Hasta el momento, el meta del guerrero con hacha podría durar hasta el final del primer año. Pero si ahora se volvían complacientes, seguramente vendrían problemas reales. Eso, tal vez, era lo que el desafío de grado había estado tratando de enseñar. Intentar apuntar a tácticas de duelo más avanzadas. Primer paso. Planificar el uso de puntos mágicos. ¿Qué hechizos y trampas crear? No solo para la fuerza actual del mazo, sino también para su adaptabilidad futura. Si Aisa pudiera ganar todas las pruebas de combate semanales, ganaría 30 créditos base más unos 20 créditos adicionales por prueba. Eso significaba 20 exámenes más antes de que terminara el semestre, lo que potencialmente supondría 1000 créditos en total. Eso le permitiría crear hechizos de rango A de alto costo, hasta 400 puntos mágicos, e incluso agregar 2 cartas que anteriormente habían sido prohibidas por meta a su deck. Por supuesto, todo eso suponía que Aisa ganara todas las pruebas. Francamente, fue más difícil y agotador que cualquier juego de cartas que Miles hubiera jugado hasta entonces. Por suerte, no tenía que encargarse de las misiones secundarias. Las tareas, los deberes y los exámenes escritos eran responsabilidad de Aisa. Eso significaba que no perdía puntos por las calificaciones. Y así, pasaron algunas semanas estables y hasta que un extraño rumor comenzó a circular dentro de Fusion Academy. El rumor que llamó la atención incluso de Miles. Las cartas de Dios legendarias aparecieron detrás de la academia. Falso, ¿verdad? Es real. Tengo los registros de chat para demostrarlo. Si quieres apoyar, considera Patreon y lee los capítulos avanzados. Tu apoyo mantiene viva esta serie. Patreon.com/redstl comentario 1 comentario. Votar capítulo 30. DSMW30. Ai-chan, ¿has oído el rumor sobre las cartas de los dioses egipcios? Irene había estado quedándose en el dormitorio de Aisa con más frecuencia últimamente, supuestamente para vigilar a Miles. Una noche, después de cenar, estaban leyendo novelas en silencio. Tras unos 15 minutos de silencio, Irene, sin previo aviso, lo mencionó. ¿Cartas de dioses egipcios? ¿Qué son? Miles dijo. Aisa, ¿en serio no conoces a los dioses egipcios? De nada. ¿Alguna vez has jugado a Duel Monsters?
Incluso Miles, quien no había entrado oficialmente al mundo de los TCG antes de transmigrar, había oído hablar de los dioses egipcios. Eran prácticamente sinónimos de la franquicia Yu-Gi-Oh! 3 cartas mundialmente conocidas. Y, sin embargo, en este mundo centrado en los monstruos de duelo llamado Continente Espíritu, su anfitriona, Aisa Carlos, nunca había oído hablar de ellos. Miles comenzó a preguntarse qué diablos había estado leyendo Aisa en la biblioteca todo el día. En realidad, es normal que no lo sepas, dijo Irene. No existe un registro escrito oficial de los dioses egipcios, solo algunos rumores dispersos por todo el continente. Ella se aclaró la garganta, claramente preparándose para presumir. Los dioses egipcios y son los seres supremos por encima de todos los monstruos. Cartas divinas de máximo poder. Nadie los ha visto directamente. Casi nadie conoce sus nombres. Pero yo sí. Sonny Slifer, el dragón del cielo, el dragón alado de Ray Obelisco, el atormentador. Irene se quedó paralizada a mitad del conjuro. Aisa había respondido primero. Sorprendida, los labios de Irene se separaron levemente antes de cerrarse nuevamente, sin saber qué decir. ¿Por qué? Acabas de decir que no sabías nada de los dioses. ¿Cómo sabes sus nombres? Jejeje. Aisa sacó la lengua. El señor Miles me lo acaba de decir. Uf, él otra vez. Irene infló las mejillas. Sus misteriosos celos hacia Miles volvieron a brotar. ¿Y qué si sabes sus nombres? Lo que voy a decir es que definitivamente no los sabe. No estaba claro por qué estaba compitiendo. De todas formas, Irene siempre quería demostrar que tenía ventaja sobre Miles. Entonces, ¿de qué se trata esto, Ren-chan? ¿Por qué mencionaste a los dioses egipcios? Prepárate. Tengo información fiable. Alguien vio las cartas de Dios detrás de la academia. No fue exactamente la reacción que Irene esperaba. Aisa simplemente parpadeó con sus grandes ojos color jade. Falso, ¿verdad? De verdad. Tengo registros de chat como prueba. Eso no es evidencia. Miles pensó. Espera, una pregunta más importante. ¿Cómo es que hay registros de chat en un mundo de espadas y magia? De hecho, sí la había. El continente contaba con una herramienta de comunicación llamada Beacon Books, que utiliza secreciones bioluminiscentes para registrar y transmitir mensajes. Al principio yo tampoco lo creía. Que los dioses aparecieran detrás de la escuela me parecía ridículo. Pero luego, y con una sonrisa felina, Irene se inclinó hacia Aisa y le susurró al oído. Hay un testigo presencial confirmado. Ron, estudiante de primer año. Ron. Creo que tenemos a alguien con ese nombre en nuestra clase. El nombre le sonaba, pero Aisa no recordaba el rostro. Pura energía de personaje secundario. Entonces, ¿Ron vio las cartas de Dios? No. Él fue el primero en investigar el rumor. Miles dijo. ¿Un extra de fondo entró solo? ¡Qué atrevido! Déjame adivinar, no terminó bien. Al parecer, encontraron a Ron y lo sacaron del bosque, completamente destrozado. Lo enviaron a casa para que se recuperara. Miles chasqueó los dedos. Lo llamé. Aisa preguntó. ¿Cómo puede eso considerarse un testigo? Ese es el punto. Su colapso. Los ojos rojos de Irene se pusieron serios. Cuando lo encontraron, murmuraba sin parar. Es un dios y un Yoshikami Dai. Como si le hubieran lavado el cerebro. Está bien, eso es espeluznante. Parecía una historia de terror. Aisa se estremeció y se metió la cabeza en la camisa como una tortuga. De todos modos, vámonos. ¿Ir? ¿A dónde? Ren-chan, no me asustes. ¿Dónde más? En las colinas, por supuesto. No. Prefiero morir antes que ir allí. Además, ya es tardísimo. Miles dijo. En realidad, estoy un poco interesado. Entonces me voy. Tragándose el miedo y las lágrimas, Aisa siguió adelante, por el bien de Miles. Y Academia de Fusión, Bakils. El cielo se había oscurecido por completo, aunque no era tan tarde como decía Aisa. Era solo 1 o 2 horas después de cenar. Algunas parejas aún salían a pasear al atardecer. A pesar del nombre, las Bakils no eran realmente parte de la academia, solo adyacentes a ella. Un muro los separaba, poniendo la zona fuera de la jurisdicción de la academia. Para llegar allí, uno tenía que escalar el muro, lo que técnicamente era una violación de las reglas que podía costar créditos si era detectado. Aún estás a tiempo de regresar, Ren-chan. Hemos llegado hasta aquí. No pienso detenerme ahora. Y mira, alguien se nos adelantó. Señaló unas huellas al otro lado del muro.
Evidentemente, alguien más había oído el rumor y ya había ido a investigar. Tenemos que darnos prisa, Ai-chan. Estas cosas se entregan por orden de llegada. Con una habilidad atlética decente, Irene saltó la pared en 2 pasos, luego ayudó a levantar a Aisa, de cuerpo ligero, y pasarla por encima. Mi primera vez, rompiendo las reglas de la escuela, sollozo. En el momento en que sus pies tocaron suelo prohibido, Aisa se sintió inundada de culpa. Miles dijo. Di lo que quieras, pero hay algo en esta colina que no me convence. En cuanto Aisa puso un pie en tierra, Miles también lo intuyó. Solo le había dado un 20% de probabilidad de que el rumor de la carta de Dios fuera real. Probablemente solo una broma. De todos modos, ahora, el rompecabezas del milenio estaba reaccionando salvajemente. Incluso en forma espiritual, Miles podía sentir una presión masiva no identificada. ¿Es esto, la presión de un dios? Si quieres apoyar, considera Patreon y lee los capítulos avanzados. Tu apoyo mantiene viva esta serie. Patreon.com/redstl comentario 2 comentario. Votar capítulo 31. DSMW 31. Cuanto más profundizaban, más palpable se hacía la anormalidad del oscuro ambiente detrás de la academia. De día, era solo una montaña común y corriente vista desde la academia. Pero de noche, se transformaba en una bestia del viejo mundo, ansiosa por devorarlo todo. Cada paso adelante parecía un ataque directo a la cordura. No es de extrañar que encontraran a ese tipo llamado Ron siendo sacado de la montaña trasera, completamente trastornado. Un miedo indescriptible desde lo más profundo del alma asaltaba implacablemente cada nervio de cualquiera dentro de esta oscuridad sin fin. Junto con la luna llena más tenue de lo habitual que colgaba sobre sus cabezas, una fuerte y abrumadora sensación de pavor surgió en el corazón de Aisa. Ren-chan, quizás deberíamos regresar. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Siguiendo los pasos de Irene, Aisa tiró de la manga, intentando persuadir a su mejor amiga. Tal vez regresar era la salvación antes de adentrarse en el infierno. Pero Irene no prestaba atención al aterrador entorno. ¡Qué raro! Las huellas han desaparecido. Las delicadas cejas de Irene se fruncieron profundamente. Liderando el camino, ella había estado siguiendo las huellas dejadas por quien entró a la montaña trasera antes. Sin embargo, sin previo aviso, las huellas desaparecieron en ese mismo lugar. Aún más extraño, la forma en que desaparecieron las huellas fue realmente extraña, como si el espacio mismo hubiera sido cercenado. A la última huella le faltaba la mitad delantera, dejando solo el talón. Esa extraña visión hizo dudar a Irene. ¿Debería dar el siguiente paso? Quizás no pasaría nada. O tal vez, ocurriría lo peor. Su propia huella quedaría reducida a la mitad y ella también desaparecería. ¿Hacer retroceder? No. Un héroe nunca huye. Irene reunió todo su coraje y dio un paso adelante. No pasó nada. Supongo que estaba pensando demasiado. Al no ver nada fuera de lo normal, Irene finalmente se sintió un poco aliviada. Parece que me asusté en vano. ¡Qué vergüenza! Sigamos adelante, Aisa. Subconscientemente, extendió la mano hacia atrás para tirar de Aisa hacia adelante, solo para agarrar el aire vacío. No, de ninguna manera. Un miedo primario proveniente de lo profundo del espacio deformado se cernió sobre Irene, obligando incluso a esta chica normalmente intrépida a tragar saliva nerviosamente mientras giraba lentamente la cabeza. Detrás de ella, todo parecía exactamente igual que cuando llegaron. Excepto que, Aisa se había ido. Al mismo tiempo, el paisaje que Aisa veía tampoco había cambiado en absoluto. Lo extraño fue que, en cuanto Irene dio un paso adelante, simplemente desapareció de la vista. ¿Qué diablos está pasando aquí? La pobre muchacha estaba tan asustada que apenas podía formar palabras. Tartamudeando incontrolablemente, Aisa fue instantáneamente presa del pánico y la impotencia al darse cuenta de que estaba sola. No, tal vez no estaba sola. Miles, ¿estás ahí? Por favor, respóndeme. Te lo ruego, por favor. La voz de Aisa era casi desesperada. Atrapada en esta horrible incógnita, la mera idea de estar sola bastaba para destrozarla. A este ritmo, ella sería el próximo Ron. Sí, estoy aquí. En ese instante, la voz serena de Miles fue como una salvación divina que atravesaba el abismo. Un salvavidas para el alma, un rayo de esperanza en la desesperación. Era tan pura, tan sagrada, que Aisa no pudo evitar estallar en lágrimas. ¡Uah! Quizás fue por la presencia de Miles, pero el miedo abrumador pareció aflojar. Las delgadas piernas de Aisa cedieron por completo y se desplomó en el suelo.
Gracias a Dios que estás aquí, Miles. Si de verdad estuviera solo, habría muerto en el acto. Lo siento. Esto también es culpa mía. Si no hubiera dicho que tenía curiosidad, no habrías venido. Para satisfacer la curiosidad de Miles sobre las legendarias cartas de los dioses egipcios, Aisa se armó de valor para aventurarse en la montaña trasera con Irene. La opción más segura habría sido irse en cuanto el rompecabezas del milenio empezó a comportarse de forma extraña tras su entrada. Y fueran reales o no los rumores de la carta de Dios, algo peligroso existía aquí, eso era seguro. Sin embargo, Miles no le había dicho que se fuera, y eso lo hacía sentir culpable ahora. Miles, ¿viste a dónde fue Ren-chan? No lo olvides, veo las mismas cosas que tú. Desde la perspectiva de Miles, Irene simplemente había dado un paso adelante y desapareció. El único cambio notable después de eso, fue el rompecabezas del milenio, que había estado actuando mal desde que ingresaron a la montaña trasera, y de repente se calmó en el momento en que Irene desapareció. Con él también desapareció esa presión abrumadora y misteriosa. Qué extraño, Irene desapareció, ¿o fuimos nosotros los que nos mudamos? ¿Conmovido? ¿Qué quieres decir, Miles? Ah. Mientras los dos estaban desconcertados, un grito resonó desde lo más profundo del bosque, no muy diferente del grito que uno hace cuando pierde un duelo y sus puntos de vida llegan a cero. Definitivamente no era la voz de Irene. Sonaba como la de un hombre. ¿Será el estudiante que mencionó Ren? ¿El que entró antes que nosotros? Rápido, vamos, Aisa. Me encantaría, Miles, con una expresión de dolor e impotencia, Aisa se palmeó sus piernas blancas como la nieve, temblorosas y completamente inútiles. Lo siento. Ni siquiera puedo mantenerme en pie. Entonces lo haré por ti. Bueno. Aisa asintió obedientemente. En un momento como este, ya no podía preocuparse por entregar su cuerpo durante un duelo. Intercambio de almas. Cuando el alma de Miles se fusionó con el cuerpo de Aisa, la primera sensación fue, suave. Demasiado suave. Esas piernas blancas como la nieve, eran tan débiles que ni siquiera podían mantenerse en pie correctamente. Realmente demostró lo aterrorizada que estaba la pobre muchacha. Aisa suspiró aliviada en secreto. Menos mal, que no me oriné, o me moriría de vergüenza. Tras respirar hondo varias veces para tranquilizarse, Miles recuperó gradualmente el control de sus piernas temblorosas. En cuanto logró ponerse de pie, corrió de inmediato hacia el origen del grito. Fue la primera vez que Miles corrió en el cuerpo de una niña. Lógicamente, con un marco más liviano, debería haber resultado más fácil, pero por alguna razón, resultó aún más difícil. Por suerte, el grito no venía de lejos. Abriéndose paso entre los árboles dispersos, Miles llegó justo a tiempo. Aisa jadeó. ¿No es esa, Mizuki de nuestra clase? Mizuki, también estudiante de primer año en la Academia Fusión, yacía desplomado en el suelo. Sus puntos de vida claramente habían llegado a cero. Frente a ellos se encontraba un hombre misterioso con una capa negra y un accesorio dorado similar al de Aisa en el pecho. Si quieres apoyar, considera Patreon y lee los capítulos avanzados. Tu apoyo mantiene viva esta serie. Patreon.com/redstl comentario 2 comentario. Votar capítulo 32. DSMW 32. El accesorio dorado que colgaba del pecho del hombre misterioso era el mismo que el rompecabezas del milenio de Aisa. Era un anillo de oro con un ojo incrustado en el centro. El anillo del milenio, si no recuerdo mal, definitivamente no es algo bueno, murmuró Miles, confiando en sus vagos recuerdos del anime Yu-Gi-Oh! Como uno de los objetos del milenio, el anillo siempre había estado en manos de un villano. Tal como lo estaban viendo ahora. Un hombre con una capa negra, acechando en la montaña trasera por la noche, noqueando a los estudiantes de la Academia Fusión mediante duelos, esto era absolutamente un villano. Tantas presas esta noche, nunca imaginé que los mocosos ricos de la Academia caerían tan fácilmente en la trampa. Al notar a Aisa, el hombre reveló una sonrisa siniestra debajo de su capucha, solo su boca y la parte inferior de su rostro eran visibles. ¿Caer en la trampa? Miles, controlando el cuerpo de Aisa, frunció ligeramente el ceño. No comprendía del todo la situación, pero había comprendido la mayor parte de ella. Entonces, el rumor de la carta del dios egipcio era falso. Ja. El hombre de la capa de repente estalló en una carcajada salvaje. Niña, pareces tonta, pero resulta que eres más inteligente de lo que pareces. Aisa replicó bruscamente. ¿Cómo es que parezco tonta? Me opongo.
Tal vez porque su alma estaba escondida de forma segura en el rompecabezas del milenio, Aisa ya no estaba tan asustada de su entorno. Incluso tenía el descaro de discutir sobre su apariencia. Jajaja, la sonrisa del hombre se torció aún más. Pequeños mocosos malcriados, si sueltan un rumor sobre una carta rara, todos corren a la montaña de atrás como lemmings. Cualquiera con 2 dedos de frente sabe que las cartas de los dioses egipcios no aparecerían en un vertedero como este. Debo admitir que lemmings es un término bastante preciso, reflexionó Miles. Atraer a los estudiantes a la aislada montaña, ¿cuál era el sentido? No fue por ciertas razones indecibles. Ambas víctimas hasta ahora eran hombres, a menos que este tipo tuviera preferencias inusuales. Un robo parecía más probable. Después de todo, había mencionado que la academia estaba llena de chicos ricos. Aún así, ¿por qué batirse en duelo con ellos? Eso era lo que Miles no podía comprender. Sobre todo porque la primera víctima, Ron, terminó mentalmente destrozado. Quizás pasó por algo como lo que le acaba de pasar a Mizuki. ¿De qué otra manera puedo conseguir las tarjetas invaluables que ustedes, mocosos ricos, llevan? El hombre caminó casualmente hacia el inconsciente Mizuki y sorprendentemente extrajo su deck de los ojos espirituales. Aisa jadeó. Es imposible. Si alguien toca tus ojos espirituales, el deck debería desaparecer a otra dimensión con él. Precisamente por eso no se podían intercambiar cartas en el continente espiritual. A menos que fuera a través de un efecto como intercambio durante un duelo, otros simplemente no podrían acceder al deck de alguien. Desde el momento en que se invocaba y creaba, un deck quedaba ligado permanentemente a su duelista. Incluso si se dispersaban, se lanzaban o se usaban como armas, como solía hacer Kaima, las cartas volvían a su dueño al poco tiempo. Solo había 2 excepciones que permitían que una carta se volviera intercambiable. O el propietario moría o... Fue a través del prohibido juego de las sombras. Aisa entró en pánico. Espera, ¿eso significa que Mizuki está muerta? No, eso es demasiado extremo. Es imposible que un duelo pueda matar a alguien, ¿verdad? Dijo Miles. Aunque, el grito de muerte de Mizuki fue bastante espeluznante. Así que es un juego de sombras. Al ver el anillo del milenio en el pecho del hombre, Miles confirmó su sospecha. Incluso adiviné el juego de las sombras, eres realmente especial, niñita. Te haces la tonta, mientras en secreto eres muy lista. Con ese elogio burlón, el hombre metió la mano en el deck de Mizuki y sacó su carta más valiosa. Una carta mágica de rango B. Monstruo renacido. Momentos después, todo el deck de Mizuki desapareció, impidiendo que el hombre robara algo más. Cuando pierdes un juego de las sombras, debes entregar una carta de tu deck. Ese es el precio de adentrarse en la oscuridad. Una carta intercambiable como monstruo renacido podría fácilmente alcanzar el precio de una mansión de lujo en un pequeño pueblo en el mercado negro. Por eso tantos cazadores de cartas raras estaban dispuestos a arriesgar sus vidas en los juegos de las sombras. Una apuesta sangrienta. El dinero, el mayor motivador de la codicia humana. No está mal. El líder me dio este objeto del milenio. Aunque solo sea una réplica, funciona de maravilla. Un auténtico juego de las sombras, la mente de un estudiante no aguanta ni unos pocos turnos. Es imposible perder. El hombre se guardó el monstruo renacido en su bolsillo y se quitó la capucha casualmente, dejando al descubierto un cabello negro grasiento y despeinado. ¿Y la siguiente presa? ¿Quién hubiera pensado que una niñita tan linda aparecería esta noche? Tú tampoco eres fea. Su rostro era desaliñado, con todos sus rasgos contraídos de la peor manera. Sumado a su expresión grotesca, incluso Miles, un hombre adulto, se sentía físicamente enfermo. Aisa gritó. Este bicho raro intenta hacerte cosas indescriptibles, Miles. Tranquilo, idiota. Este es tu cuerpo, ¿recuerdas? Prepárate, Aisa. No importaba cuán curioso estuviera Miles sobre las sensaciones de estar en el cuerpo de una chica, este no era el momento de experimentar la fruta prohibida. Así que no eres tonta después de todo, niñita. Pero resistirse es inútil. Donde quiera que llegue la oscuridad, no hay escapatoria. Este es el juego de las sombras. En cuestión de segundos, una espesa niebla negra envolvió a Miles. Su visión quedó completamente absorbida por una oscuridad infinita. Ahora, comencemos. El encantador juego de las sombras. Duelo. No había opción a negarse. El falso anillo del milenio brilló, y el duelo se inició con fuerza. Duelista oscuro, LP. 4000 Aisa, LP.
4000. Las reglas eran diferentes a las de los duelos simulados semanales de Fusion Academy. Este era un duelo oficial estándar. 4000 LP, mazo mínimo de 40 cartas. Los ojos espirituales del hombre encapuchado se iluminaron primero. Él tuvo el primer turno. Invoco a Manju de las 10.000 manos en posición de ataque. Manju de las 10.000 manos nivel 4 luzada 1400 AT materializándose en la oscuridad. La criatura era un conjunto grotesco de innumerables brazos. Se le había etiquetado como tipo hada, pero su apariencia era todo menos angelical, suficiente para desplomar la cordura de cualquiera. Si quieres apoyar, considera Patreon y lee los capítulos avanzados. Tu apoyo mantiene viva esta serie. Patreon.com/Red comentario 1 comentario. Votar capítulo 33. DSMW 33. ¿Qué cosa más rara? ¿Se supone que esto es un ángel? Exclamó Aisa. Créeme, verás ángeles con un aspecto mucho más extraño en el futuro, dijo Miles. Todos sabían que si la apariencia de un monstruo era demasiado extraña para categorizarlo, clasificarlo como tipo hada era la apuesta más segura. Incluso Mokei era un hada, y literalmente parecía un bloque de tofu. El hombre encapuchado levantó la mano y declaró. El efecto de la carta monstruo Manju de las 10.000 manos se activa tras una invocación exitosa. En realidad, esta fue la primera vez desde su llegada a este mundo que Miles vio a un oponente utilizar activamente un efecto de monstruo. También demostró que este cazador de cartas raras, este duelista oscuro, era mucho más fuerte que la mayoría de los estudiantes de primer año en la Academia de Fusión. El efecto de Manju me permite añadir un hechizo ritual de mi deck a mi mano. Elijo contrato con el abismo. La carta mostraba un siniestro altar ritual que conducía al abismo. Ni siquiera Miles estaba seguro de a qué monstruo iba dirigido. Jejeje, el verdadero infierno está a punto de comenzar. La risa espeluznante del hombre, combinada con la atmósfera opresiva del juego de las sombras, envió un escalofrío por la columna de Miles. Aunque para ser justos, parte de ese escalofrío podría deberse a que el cuerpo de Aisa era demasiado pequeño para el aire frío de la noche. Activo la carta mágica. Doble invocación. Este turno, puedes realizar una invocación normal una vez más. 2 pilares de luz surgieron junto a él, simbolizando su invocación extra para el turno. Luego reveló otra carta de monstruo. Para mi segunda invocación normal, sacrifico a Manju para invocación por sacrificio. ¿Va a hacer una invocación por tributo en el primer turno? Miles, ¿no es este tipo bastante fuerte? Preguntó Aisa nerviosa. Bastante fuerte era quedarse corto. Miles reconoció la carta que el hombre estaba a punto de invocar. Normalmente, una invocación de un tributo solo permitía monstruos de nivel 5 o 6. Pero el monstruo en la mano del hombre, era infame. Ostentaba el título de rey de las invocaciones de un tributo, con una de las estadísticas de ataque más altas posibles para un monstruo de un solo tributo. Invoco en homenaje, calavera invocada. Calavera invocada nivel 6 oscuridad demonio 2500 AT con un trueno que atravesó la oscuridad, cráneo invocado descendió. Su pálido cuerpo esquelético irradiaba puro terror contra el fondo de sombras. 2500 de ataque para un nivel 6. Eso es incluso más fuerte que el dragón negro de ojos rojos. Exclamó Aisa. Aunque su defensa era mucho menor, ese ataque de 2500 superó incluso al dragón negro de ojos rojos de 7 estrellas, que necesitaba 2 tributos. Para lograr esto en el primer turno, este tipo estaba muy por encima de Kevin, el primer oponente de Miles. Apuesto a que estás a punto de hacerte pis, niñita. Date la vuelta. Controlando a un demonio más fuerte que un dragón negro, este primer juego de las sombras ya había lanzado a Miles contra un oponente brutal. ¿Y ese hechizo ritual en su mano? Sigue siendo una amenaza desconocida. Mi turno. Roba. Miles dibujó, escaneando la tarjeta a través de los ojos de Aisa. Vamos. Quemando una buena parte de su suerte y esperanza de vida de su vida pasada, Miles sacó exactamente la carta que necesitaba. Que me destrocen. Esta vez no voy a dar ladrillos. La carta fue el resultado de gastar 100 puntos mágicos obtenidos durante semanas de partidas de práctica. Un hechizo de rango B recién creado. Un hechizo de equipamiento. Invoco a la rata volcánica en posición de ataque. Rata volcánica nivel 1 fuego piro 500 AT. Como necesitaba un monstruo para equipar el hechizo, Miles sacó esta pequeña rata llameante con 500 de ataque. Entonces activo mi hechizo de equipo de rango B. Amuleto de ambición.
Materializándose como un colgante de metal gigante con un globo ocular enorme, la extraña baratija disparó un rayo extraño a Volcanic Rat, marcándolo. Vaya, vaya, no esperaba que tuvieras un hechizo de rango B, se burló el hombre de la capa, con los ojos brillando con una codicia manifiesta. Qué lástima, nunca lo había visto en el mercado negro. No tengo ni idea de cuánto vale. Claro, no lo había visto. ¿Quién sino Miles, que apenas se las arreglaba con el mazo de baja calidad de Aisa, gastaría 100 puntos en crear algo tan especial? No importa. Por muy fuerte que sea tu equipo, ponérselo a un monstruo de nivel 1 no cambiará nada. Cráneo invocado es más fuerte que la mayoría de los monstruos de nivel 7. El hombre era plenamente consciente de lo que significaba un ataque de 2500 contra un monstruo de 6 estrellas. Su voz rezumaba arrogancia. ¿Subestimando a un monstruo de nivel 1, eh? Pues prepárate para sufrir. El efecto de mi hechizo de equipo. Amuleto de la ambición. Si el monstruo equipado lucha con un monstruo de nivel superior, el monstruo equipado gana 500 ataque multiplicado por la diferencia de niveles, solo durante ese cálculo de daño. ¿Qué? Se potencia según la diferencia de nivel. Los ojos del hombre encapuchado se abrieron en estado de shock. La rata volcánica es de nivel 1. La calavera invocada es de nivel 6. La diferencia de nivel es de 5. Entonces, durante la batalla, la rata volcánica gana 5x500 igual 2500 de ataque. Rata volcánica, ATK. 503.000. Cuanto más pequeño sea el monstruo, mayor será el aumento de potencia. Bañada en llamas ascendentes, la adorable rata volcánica irradiaba el aura de un furioso dragón de fuego. El fuego tomó fiebre. En el campo, parecía como si un enorme dragón de fuego estuviera donde estaba la rata, rugiendo furioso. 3000 de ataque. Ya no era un monstruo cualquiera. Era un pseudo dragón blanco de ojos azules. Si quieres apoyar, considera Patreon y lee los capítulos avanzados. Tu apoyo mantiene viva esta serie. Patreon.com/Red comentario 1 comentario. Votar capítulo 34. DSMW 34. ¿Una rata de 3000 ataques? ¿En serio? La expresión del duelista oscuro se transformó en pánico puro. Su confianza previa en cráneo invocado se desvaneció al instante al ver a la rata roja de ojos negros ardiendo en el campo de Miles. Aisa vitoreó. Funcionó de nuevo. La estrategia de batalla para monstruos débiles. Miles, eres increíble como siempre. Con una potencia de fuego igual a la del dragón blanco de ojos azules, rata volcánica cargó directamente hacia cráneo invocado. Reduce a cenizas la calavera invocada. Rata volcánica, ataca con 3000 corriente explosiva de destrucción. Miles, no todos los monstruos de 3000 ataques usan ese nombre para su movimiento, ¿verdad? Bueno, nombrar los ataques es solo por elegancia de todos modos. A pesar de todo, la ráfaga de fuego se desató. Llamas carmesí rugieron hacia el cielo, envolviendo a cráneo invocado y reduciéndolo a cenizas. Duelista oscuro, LP. 4000-3500 imposible. ¿Cómo pudo mi calavera invocada ser derrotada por una rata en el primer turno? ¿Quién eres tú? Quemado por la columna de fuego, el duelista oscuro finalmente se dio cuenta que este duelo no iba a ser simple. En un juego de sombras, el daño entre monstruos se traducía en daño real. Las llamas de rata volcánica ya le habían dejado quemaduras en el brazo. ¿Quieres saber quién soy? Bien, solo un duelista de paso. Me estás tomando el pelo. La furia burbujeaba en la voz del duelista oscuro. Se dio cuenta de que esta pequeña niña estaba jugando con él. Más que eso, ¿cómo era posible que pudiera funcionar con normalidad dentro de un juego de las sombras? Tanto Ron como Mizuki habían colapsado completamente, incapaces de mantener el pensamiento o la consciencia. Sin embargo, esta niña aparentemente frágil, con menor resistencia física y mental, se comportaba perfectamente bien. Sin ninguna afectación. Una niñita como esta, resistiendo la corrupción del juego de las sombras sin un objeto del milenio. Espera, ¿qué es eso? Su mirada, previamente indiferente debido a la figura decepcionante de Aisa, finalmente se fijó en el colgante de oro en su pecho. Incluso en la sombra, el ojo grabado era inconfundible. ¿Eso es, un objeto del milenio? Imposible. Si es cierto, necesito informar al líder inmediatamente. Su actitud frívola había desaparecido y fue sustituida por una auténtica cautela. Olvídense del robo u otras intenciones. Esta chica podría ser alguien a quien el líder buscaba. Bien. Admito que te subestimé. De ahora en adelante, lucharé con todo mi poder.
Aisa entró en pánico. Ay, no, Miles. Creo que lo hicimos enfadar. ¿Y qué? Recuerda, Aisa. La ira no mejora tu habilidad con las cartas. Mantén la calma. Siempre, dijo Miles con frialdad. Al finalizar su battle de fase, Miles colocó una carta. Colocó una carta. Fin del turno. Una carta brillante se materializó en el suelo bajo los pies de Aisa, marcando el campo de batalla. Mi turno. Roba. El duelista oscuro robó, sosteniendo la carta junto al hechizo ritual que buscó en el turno anterior. Ambas cartas estaban en alto. Este es un ritual para invocar a un demonio. Hechizo ritual. Contrato con el abismo, activar. Úsalo para invocar por ritual cualquier monstruo ritual oscuro. Debes sacrificar monstruos de tu mano o campo cuyos niveles totales sean exactamente iguales al nivel del monstruo ritual. Se formó un altar ritual de pura oscuridad, devorando al demonio que sacrificó de su mano. Un trueno resonó en el cielo nocturno. Desciende con el impacto del rayo. Monstruo ritual oscuro. Despertar del archidemonio. Despertar del archidemonio nivel 6 oscuridad demonio barra ritual barra efecto 2500 at que el monstruo emergió con la misma estructura esquelética y 2500 de ataque que cráneo invocado, pero su aura era mucho más siniestra. Aisa hizo pucheros, HMPH, cambiar la calavera invocada por una versión ritual no va a vencer a nuestra rata roja de ojos negros. Si hasta Aisa puede darse cuenta de eso, más te vale creer que el oponente no es tan tonto. No lo invocaría sin refuerzos, dijo Miles, con la vista clavada. Déjame mostrarte el verdadero miedo. El terror de un juego de las sombras. Con este demonio, y esta carta. Cuando el ritual terminó, el hombre arrojó una carta mágica hacia el despertar del archidemonio. Carta mágica. Makiu, la niebla mágica, actívala. La carta desapareció entre las nubes de tormenta. Al instante, comenzó a llover a cántaros, empapando todo lo que se encontraba dentro del juego de las sombras. Aisa se estremeció. ¿Qué es esto? Su uniforme le quedaba incómodo, la tela se volvía semitransparente. Pero Miles no tenía tiempo para pensar en eso. Su atención estaba en el campo de batalla. En concreto, su llama se estaba apagando. Makiu, el efecto de la niebla mágica. Si controlas un monstruo demonio, destruye todos los monstruos en el campo de mi adversario con def menor que el AT de ese demonio. Ahora, sé aniquilado por la caída del trueno del demonio. Si quieres apoyar, considera Patreon y lee los capítulos avanzados. Tu apoyo mantiene viva esta serie.